futuro imperfecto capítulo 7. En busca de Horrocruxes. Verano de 1992. El agente O'Malley había decidido aceptar la oferta de Rosmerta y alojarse en una de sus habitaciones en alquiler. Sabía que fácilmente podría haber comprado una buena casa, y aún consideraba la posibilidad, pero no estaba seguro de dónde quería establecerse. Una vez que trasladó sus pocas pertenencias al apartamento que alquilaba, se tomó un tiempo para reflexionar sobre lo que ya había logrado y lo que aún le quedaba por hacer. Tenía un escritorio en la habitación al que le puso una cerradura mágica, y en el gran cajón guardaba los documentos que había recopilado tras sus numerosos encuentros con Ronald Weasley, donde le pidió que revelara detalles sobre qué había hecho exactamente Harry Potter para derrotar a Voldemort. Su objetivo seguía siendo ayudar a acelerar la derrota del Señor Tenebroso, pero igual de importante para él era trabajar en disipar la influencia de los puristas de sangre que finalmente acabaron con la vida de su bella Astoria. Sabía que no podía traerla de vuelta, pero tenía toda la intención de evitar su muerte para que su yo más joven no tuviera que lidiar con su pérdida en el futuro. También sabía que no había forma de regresar al tiempo que había dejado. A menudo se preguntaba qué le había pasado a su hijo. Incluso se preguntaba si ese mundo que dejó atrás aún existía, pues al cambiar las cosas en el presente, ¿habría eso eliminado la línea temporal que dejó? Quizás podría averiguar si había una manera de regresar al tiempo que dejó, pero dos cosas lo impedían. Primero, Daphne Greengrass había inventado el portal del tiempo, y ese portal estaba atascado en el futuro. No tenía ni idea de qué había hecho exactamente su cuñada para crear el dispositivo, y estaba seguro de que no poseía las habilidades para recrearlo. Segundo, al haber cambiado la línea temporal donde se encontraba actualmente, si pudiera viajar al futuro, ¿podría viajar al futuro que dejó o solo existiría el futuro que estaba por venir? Cuando pensaba en el destino de su hijo, se obligaba a pensar en él solo como un hijo que aún no había nacido y que tenía un gran futuro por delante, con la esperanza de que ambos padres lo criaran durante mucho tiempo. Negó con la cabeza para dejar atrás sus pensamientos melancólicos y concentrarse en lo que debía hacer este verano, antes de que los jóvenes Draco y Harry Potter comenzaran su segundo año en Hogwarts. Se sentía ligeramente aliviado de que lo hubieran invitado a volver a enseñar en Hogwarts, a pesar de las quejas de algunas familias de sangre pura sobre sus métodos de enseñanza. Sin embargo, el director estaba impresionado con cómo había convertido el hasta entonces despreciado currículo de historia de la magia en una clase que los alumnos esperaban con ilusión mientras debatían los diversos temas que planteaba el Dr. O'Malley. Dumbledore también estaba impresionado con su capacidad para lograr que alumnos de diferentes casas colaboraran, siendo el ejemplo más evidente el del grupo de 8 alumnos de primer año que habían logrado derrotar a Quirrell, poseído por el Señor Tenebroso, y recuperar la piedra filosofal, incluso si se había demostrado que la piedra oculta en el espejo era falsa. Sacó un pergamino mientras empezaba a escribir una lista de objetivos que debía cumplir durante el próximo curso escolar. Allí estaba el diario que su padre planeaba guardar entre las pertenencias de un estudiante, concretamente del menor de los Weasley, que cursaría primer año el próximo otoño. Sabía que tendría que conseguirlo para evitar que los sucesos del año anterior se repitieran. También esperaba que, al salvarla de ser atrapada y poseída por el espíritu de Tom Riddle, Potter no tendría que salvarla, y sería más fácil evitar una futura relación entre la fan pelirroja y su antiguo némesis. Se estremeció ligeramente al considerar que gran parte de lo que hacía era, en última instancia, ayudar al mocoso Potter a triunfar incluso antes que la primera vez. Quizás el simple hecho de saber que Potter había derrotado al Señor Oscuro y lo había salvado del fuego demoníaco en la sala de los menesteres facilitaba la colaboración con él. Desde la perspectiva de un adulto, ver que Potter no era tan arrogante como pensaba que había sido cuando era estudiante, y la menor influencia en la vida del elegido por parte de Ronald Weasley esta vez hizo que fuera más fácil para él ayudarlo. Una vez más, descubrió que sus pensamientos se habían desviado y volvió a repasar su lista. Tenía que ir a Gringotts y negociar con los duendes un objeto escondido en una bóveda muy segura. Pensó que era mejor que simplemente entrar en Gringotts, robar el objeto y luego robar un dragón, como había hecho el trío dorado de Gryffindor durante la versión original de su séptimo año. También tendría que encontrar la diadema de Ravenclaw, y dado que estaba en un lugar que sabía cómo encontrar en Hogwarts, esa debería ser la más fácil de lograr. Tras revisar su lista, se dirigió a las 3 escobas a pedir comida mientras seguía pensando en cuándo aparecería su yo más joven en el callejón Diagon para recoger sus útiles escolares, ya que sería el momento más fácil para recuperar el diario.
Todavía era mediados de julio y sabía que el fatídico día sería en algún momento de agosto, cuando Gilderoy Lockhart anunciaría su incorporación al profesorado de Hogwarts como profesor de defensa contra las artes oscuras, a la vez que celebraba una sesión de firma de libros en Flourish y Blocks. Axe se sentó a una mesa y empezó a hojear la última edición del Profeta, con la esperanza de encontrar información sobre cuándo podría aparecer Lockhart en la librería. Rosmerta le trajo su almuerzo habitual y se sentó a su lado en su mesa. ¿Estás investigando para el periódico local?, preguntó jovialmente. Axe se sobresaltó un poco, pues había estado revisando cuidadosamente el periódico en busca de algo útil. Miró al propietario y le dedicó una media sonrisa. Oh, buenos días, Rosmerta, dijo con naturalidad. Ella frunció el ceño al recibir su saludo. Conseguí alojarte durante el verano, incluso conseguí que quitaras la palabra señora de mi nombre cuando me dirigías la palabra, pero aún tienes esa expresión de incomodidad cuando me siento a comer contigo. Axe se recostó en su silla mientras dejaba el periódico sobre la mesa. Se pasó la mano lentamente por el pelo ligeramente canoso y dejó escapar un suspiro. No, Rosmerta, no es para nada lo que debes estar pensando. ¿Qué crees que estoy pensando?, preguntó ella con insistencia. Luego, antes de que él pudiera responder, añadió. ¿Por qué te has puesto tan tenso conmigo estas últimas 2 semanas? Axe echó un vistazo rápido a la sala para ver si los demás clientes los observaban, pero notó que todos estaban absortos en sus conversaciones y no les prestaban atención ni a él ni a Rosmerta. Bueno, pensaba que debías estar pensando que te estoy evitando, o algo así, balbuceó. Rosmerta negó levemente con la cabeza. ¿Por qué iba a pensar que me estás evitando? Me dijiste al final del curso que tienes que investigar, así que supongo que estarás ocupada. Pero cuando vienes por aquí, para comer o tomar algo de vez en cuando, parece que no quieres saber nada de mí, o que simplemente deseas que te deje en paz. Axe hizo una mueca ante sus palabras y se rascó suavemente la cara, delante de la oreja derecha. No es eso en absoluto. Es solo que, continuó intentando explicarse, pero se dio cuenta de que estaba fallando estrepitosamente. Bueno, es que no sé cómo comportarme contigo. ¿Soy tan intimidante?, preguntó. No, en absoluto, respondió rápidamente. ¿Soy tan horrible de ver?, preguntó entonces. No, dijo Axe, sacudiendo la cabeza y luego mirando hacia la mesa que tenía frente a él. Se hizo un silencio incómodo durante un minuto, que fue roto por las palabras de Rosmerta. ¿Quién es ella? Axe se quedó atónito ante la pregunta. ¿Qué? ¿Quién es quién? Rosmerta puso los ojos en blanco. Entiendo que no te guste, pero sinceramente, pensé que estábamos conectando, haciéndonos amigas. Por las barbas de Merlín. Incluso llegué a pensar, a desear, a esperar algo más. Pero te has distanciado cada vez más durante el verano. Y por tus reacciones, debe ser otra mujer la que ocupa tus pensamientos. ¿Es tu prometida? ¿Una ex amante? ¿Alguien que dejaste en Australia? Axe intentó contener la boca al responder a sus preguntas. Respiró hondo y miró por una ventana que daba a la entrada de la taberna. Me casé. Fue maravilloso. Ella era maravillosa. Sin embargo, hizo una pausa mientras volvía a respirar hondo. Sin embargo, hubo quienes me la arrebataron. Aquellos que querían dejar clara su postura basándose en sus absurdos ideales con los que yo no estaba de acuerdo. ¿Te refieres a gente como los mortífagos de aquí?, dijo con conocimiento de causa, como los supremacistas de sangre que empezaron la última guerra y siguieron a ya sabes quién. Axe asintió en silencio. Lo siento mucho, dijo Rosmerta para consolarlo mientras colocaba su mano sobre su brazo. Axe seguía sin voltear a ver a Rosmerta. Es por su recuerdo que hago lo que hago. Haré todo lo posible para cambiar este mundo, para acabar con el odio y la intolerancia, para darles a estos niños, a estos estudiantes, a estos magos y brujas la oportunidad de crecer y no temer por sus vidas ante la crueldad de quienes buscan controlar este mundo e imponernos sus retorcidos ideales. Rosmerta contenía las lágrimas mientras lo escuchaba, pero Axe seguía mirando por la ventana. Quería preguntar más, pero comprendió que no era el momento ni le correspondía a ella obligarlo a sacarle más información. Dicho esto, se levantó, deslizándole la mano por el brazo, le levantó suavemente la barbilla, le dio un simple beso en la mejilla y se giró para volver a su trabajo. Axe se sentó a la mesa en silencio durante 10 minutos, antes de recomponerse y dirigirse al callejón Diagon para intentar determinar con exactitud cuándo llegaría su yo más joven a comprar sus libros.
Tras atravesar el caldero chorreante, echó a andar por la calle, pensando en cuanto había pasado por alto los detalles de las tiendas y la extraña belleza que albergaba el callejón Diagon y que no había notado antes. Recordó mentalmente el aspecto del callejón justo después del fin de la guerra. Imaginó los cambios a medida que se reconstruían las tiendas, se modernizaban las fachadas y cómo el negocio volvía lentamente al callejón, pero siempre sintió que no era lo mismo y que nunca volvería a serlo. Demasiados tenderos, brujas y magos habían perdido la vida debido a la guerra y los ataques de los mortífagos, y esos sucesos parecían haber endurecido a toda la comunidad mágica. Sin darse cuenta, estaba en la entrada de Flourish and Blotts. Había un gran cartel en el escaparate principal que simplemente anunciaba: anuncio sorpresa especial y firma de libros, jueves 6 de agosto de 1992. No hacía falta ser un ingeniero para deducir que ese era el día en que Gilderoy Lockhart estaría presente para anunciar su aceptación del puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, y vender docenas y docenas de libros, lo que se hizo aún más fácil para él al colocarlos todos en las listas de lectura obligatoria para todos los estudiantes. Ax sonrió con complicidad al ver el cartel y decidió regresar al callejón Diagon ese mismo día. Luego se dio la vuelta y regresó por el callejón hacia el Banco Gringotts. Al entrar en el vestíbulo, se dirigió a uno de los mostradores laterales y empezó a hablar con uno de los guardias. El guardia le gruñó y se apartó del mostrador. 2 minutos después, regresó con otro duende, quien lo condujo por un pasillo hacia la parte trasera del banco. A Ag lo llevaron a una pequeña oficina donde un duende de escaso cabello blanco estaba sentado tras un gran escritorio de piedra. El duende no levantó la vista cuando Ak se sentó en la silla frente a él, pero continuó escribiendo en un diario y comprobando las cifras de un pergamino a su izquierda. 5 minutos después, el duende levantó la vista y pareció fruncir el ceño al Dr. O'Malley. Entonces, mago, gruñó, ¿qué es tan importante que necesito interrumpir mi día para hablar contigo? Ak intentó sonreírle al goblin. Me preocupa que haya un problema con alguien que haya guardado un artefacto oscuro en una de sus bóvedas, sin su conocimiento, y posiblemente violando el tratado de 1272. El duende intentó disimular la sorpresa, pero alzó una ceja. ¿Y cómo lo sabes, mago? No cobramos comisiones por este tipo de acciones. Ag negó levemente con la cabeza. Digamos que tengo información. Y dentro de 2 semanas, quizá pueda mostrar un objeto oscuro similar. Este otro objeto, que espero adquirir pronto, podría estar contaminado de la misma manera que el objeto que creo que está en una de las bóvedas. Entonces, ¿por qué me lo dices ahora y me haces perder el tiempo si no tienes el objeto oscuro? Preguntó el duende con tono áspero. Porque, señor, añadió Ag, intentando ser lo más respetuoso posible, cuando regrese en unas 2 semanas con el objeto oscuro, quiero que quede claro desde ahora, con antelación, que solo lo traeré a sus instalaciones para que pueda usarse para identificar el otro objeto en cuestión. Prefiero evitar cualquier castigo de la nación Goblin por traer un objeto prohibido a sus instalaciones sin consultarlo primero con usted o con uno de los otros administradores de cuentas. Sabio y considerado, respondió el goblin, observando al Dr. O'Malley como si fuera la primera vez que lo veía. Cuando regreses, dile al guardia que tienes una cita de seguimiento conmigo, puño fuerte. Ag asintió con la cabeza. Volveré. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de escucharme hoy. Dicho esto, se levantó, salió de la oficina y se dirigió al caldero chorreante para luego regresar por la red Flua Oxmeade. 7-1. Había llegado el 6 de agosto y Ag partió temprano hacia Oxmeade, pues no quería dejarlo todo al azar. Había considerado sobornar a alguien para que le avisara si los Malfoy se presentaban en el callejón Diagon antes de ese día, pero no quería arriesgarse a que alguien supiera que buscaba información sobre Malfoy, Potter o cualquier otra persona. Ag se puso un encantamiento de no fijarse en mí mientras recorría el callejón, manteniéndose relativamente cerca de la librería, donde ya se estaba formando fila para entrar, pues al parecer se había corrido la voz de que Gilderoy Lockhart asistiría a la firma de libros. Considerando que las listas de libros escolares se habían enviado a finales de julio, Ag no se sorprendió en absoluto. Que se esperara que todos los estudiantes compraran la colección completa de obras del impostor incompetente era absurdo cuando Ag era estudiante. Sin embargo, eso provocaría una gran multitud en Flourish y Blotts hoy, ya que muchos querían la oportunidad de conocer al mago votado como el de mejor sonrisa durante 3 años consecutivos. Le dio a su padre suficiente cobertura para meter un libro en el caldero de una joven Weasley, y le daría suficiente cobertura para encontrar la manera de recuperarlo.
La multitud en la calle comenzaba a crecer, y Ag notó al clan Weasley, pero no los acompañaban Potter ni Granger. Se frotó la frente mientras maldecía la situación en silencio. Potter y Granger ya no eran tan cercanos a la familia pelirroja como cuando él era más joven, todo gracias a sus maquinaciones. Observó rápidamente a la multitud al ver a la familia Weasley entrar en la tienda de varitas de Ollivander. Esto le daría tiempo, suponiendo que Lucius volviera a intentar esconder el diario entre las compras de la chica Weasley. No había visto a su familia ni a quienquiera que llevara a Harry Potter al callejón, aunque la presencia de Potter no era tan importante. Unos minutos después, vio a Potter y Granger con Leanne Jeffries y su familia. Los siguió de cerca y escuchó a Harry explicar que no había tenido intención de ignorar las cartas de sus amigos, pero que un elfo doméstico había estado interceptando su correo todo el verano. Ag decidió rápidamente que debía hacer algo con Dobby, pues supuso que era el elfo Malfoy que Potter había liberado con engaños de Lucius al final de su segundo año, tras resolverse el asunto del basilisco y los problemas de la Cámara de los Secretos. Negó con la cabeza al darse cuenta de que tenía más cosas que atender este año, y ahora esto incluiría a Dobby. Entonces se dio la vuelta y regresó a la librería justo a tiempo de ver al clan Weasley entrar. Al acercarse a Flourish y Blotts, notó que su familia se acercaba desde la otra dirección. Sonrió para sí mismo, anticipando que sus planes para obtener el diario pronto darían sus frutos. Se quedó de pie justo afuera de la puerta de la tienda, que estaba entreabierta, ya que la fila para pedir autógrafos al famoso Lockhart se hacía cada vez más larga. Ag se enteró de que el hombre era un fraude poco después de su desaparición del colegio. No fue hasta que Weasley reveló lo que realmente le sucedió durante uno de sus muchos interrogatorios en estado de ebriedad, que Ag supo la verdad de lo sucedido ese año. Su yo mayor había desarrollado un profundo respeto por el joven Harry Potter que su yo más joven nunca tuvo mientras estudiaban juntos. Basta de recuerdos, se dijo, cuando vio a Lucius abriéndose paso entre la multitud. Pronto, la discusión entre Lucius y Arthur Weasley se repitió. Ag consideró que algunas cosas no podían alterarse en los plazos temporales, y tal vez el comportamiento de su padre era una de esas cosas. Ag se alejó de la tienda cuando los Malfoy se marcharon poco después del incidente. Aún estaba oculto a la vista de la mayoría por su encantamiento de no fijarse en mí cuando los Weasley lograron salir de la librería. El numeroso grupo comenzaba a regresar a Gringotts cuando, con cuidado, lanzó un hechizo de derribo a la Weasley más joven. Ginny llevaba sus libros nuevos y su caldero, que de repente se volcaron. Ag apareció rápidamente para ayudar a la joven bruja a ponerse de pie y luego a recoger sus libros. En la confusión de todo lo que estaba sucediendo, nadie se dio cuenta mientras se guardaba el diario en el bolsillo, mientras los demás Weasley también ayudaban a Ginny a recoger sus libros. Espero no haber sido yo la causa de tu tropiezo, señorita, dijo Ag disculpándose. Ginny se sonrojó levemente ante la amabilidad del hombre que la atendía. Ag se presentó a sus padres. Ag O'Malley, profesor de Historia de la Magia en Hogwarts, a su servicio. Arthur sonrió de alegría al conocer al hombre, y Molly se sorprendió de que fuera un profesor de verdad y no el fantasma, Vince, quien impartiera la clase. ¿Pero qué pasó con el profesor Vince?, preguntó sorprendida. Te lo dijimos, mamá, dijo Fred, no era George que teníamos un nuevo profesor este año en Historia de la Magia. Sí, añadió el otro gemelo, realmente puede hacer de la historia un tema interesante. Y eso requiere verdadera magia, añadió sonriendo el primer gemelo en hablar. Arthur extendió la mano y le estrechó la suya. Cualquier profesor capaz de entusiasmar a Fred y George con cualquier asignatura debe ser brillante, proclamó con una sonrisa mientras seguía estrechando la mano de Ag. Ag sonrió torpemente, agradecido de que su pelo canoso y su perilla ocultaran fácilmente que, de hecho, era un Malfoy. Bueno, en cualquier caso, insisto en comprarle a su familia un helado en Fortes Quest por las molestias que, al parecer, he causado. Tonterías, protestó Molly, no causaste ningún problema, estabas en el momento y lugar adecuados para ayudar a la joven Ginebra cuando tropezó. Ag se encogió de hombros. En ese caso, insisto en invitarte a un helado en agradecimiento por los elogios de los gemelos, George y Fred, ¿de acuerdo? Ron puso los ojos en blanco. Este es el profesor que nos hizo trabajar con gente de otras casas, y ahora Potter es amigo de serpientes y tejones. Los gemelos miraron fijamente al hermano menor. Ronald, empezó George, Harry puede ser amigo de quien quiera. Pero esas serpientes probablemente le causarán algún tipo de problema, declaró Ron. Molly fulminó con la mirada a su hijo, que estaba petulante. Ahora, Ronald, discúlpate con tu profesor.
Si te hace trabajar con otros estudiantes, probablemente sea por tu propio bien. Arthur intervino. En mi trabajo en el ministerio, trabajo con gente de todas las casas de Hogwarts. No te verás limitado a pasar tiempo y trabajar solo con tus compañeros de tu casa durante toda tu vida. Hag pareció sonreír en respuesta al ánimo que recibía de los padres Weasley. Sabía que apenas tenía nada bueno que decir de ellos cuando era estudiante, pero al menos podía detectar cierto encanto en el señor Weasley. También recordaba las historias de la señora Weasley enfrentándose a su tía Bellatrix durante la batalla de Hogwarts, y sabía que no debía subestimar sus habilidades con la magia basándose en su apariencia. El grupo se dirigió a la heladería Fortescue, y una vez que todos recibieron su premio, Hag miró la hora y se disculpó rápidamente con los Weasley, informándoles que no quería llegar tarde a una reunión importante. Logró perderse entre la multitud y luego regresó a Gringotts para su encuentro con Strongfist. Una vez dentro del vestíbulo, habló con uno de los guardias y lo condujeron de nuevo a la misma oficina donde se había reunido con el duende mayor apenas un par de semanas antes. Hag permaneció sentado en silencio en su escritorio de la oficina, esperando más de 10 minutos a que llegara el gerente de cuentas Goblin. Estaba convencido de que los goblins lo hacían esperar a propósito, pues no querían que pareciera que necesitaban ser molestados por el horario de un mago. La puerta del fondo de la oficina se abrió lentamente y entró Strongfist con dos guardias goblins que portaban espadas. Entonces, humano, O'Malley, gruñó el duende mientras se sentaba detrás del escritorio, ahora tienes el objeto contigo. Era claramente una afirmación, no una pregunta. Hag se movió lentamente para sacar el diario de su bolsillo y colocarlo sobre el escritorio. Puño Fuerte comenzó a inspeccionar el libro con la mirada fija, y luego sacó unos guantes gruesos de un cajón del escritorio. Hag notó que probablemente estaban hechos de piel de dragón. Una vez puestos los guantes, abrió el libro y pasó lentamente algunas páginas. Cerró el libro, sacó una pequeña piedra azul y la agitó sobre el diario durante más de un minuto. Strongfist miró a Hag. Es, como dices, un objeto bastante oscuro. Si entiendo tus leyes, mago, la creación de un objeto así infringe muchas de ellas, y aún así llevas esta cosa repugnante encima. Yo no lo creé, explicó Hag, es una creación del Señor Oscuro. Así que así es como evitó que su alma falleciera, dijo Strongfist. Luego miró a Hag con atención. ¿Y qué ganas con traernos esto? Esperaba que tuvieras una forma de destruir esto, así como cualquier otro que se haya creado, afirmó Hag. Puño Fuerte levantó una ceja. ¿Hay más? ¿Cuántos más? Hay 6 más, dijo vacilante. Todavía no tengo más, añadió, pero planeo adquirir varios pronto. Sin embargo, hay 2 que serán difíciles de obtener o destruir. Strongfist lo observó atentamente una vez más. Entonces, uno de estos objetos está por aquí, en nuestras bóvedas. Hag asintió. Strongfist gruñó. ¿Y se supone que solo debemos buscar un objeto oscuro, en algún lugar de una de nuestras bóvedas? Hag negó con la cabeza. Eso sería absurdo, y no lo propondría. El otro objeto está escondido en una bóveda. Una bóveda muy particular. Su dueño se encuentra actualmente en Azkaban. Supongo que guardar un artefacto mágico oscuro sin marcar ni registrar entre sus muros viola sus estatutos y sus acuerdos con el mundo mágico, al menos según los tratados de 1272. Tras la tercera rebelión de los goblins y los problemas que su gente tuvo con los magos que afirmaban poseer artefactos de las cruzadas en las tierras sagradas y en el imperio bizantino, cuando se presentaron objetos oscuros para guardarlos en las bóvedas, pero se describieron como el botín de sus incursiones desde Oriente Medio, el tratado dejó claro que no se podían introducir tales objetos en las instalaciones sin la debida notificación al banco. Usted es un estudiante de historia, señor, o debería decir, Dr. O'Malley, reconoció Strongfist. Soy profesor de historia en Hogwarts, así que espero ser estudiante de historia, respondió Hag con una sonrisa. Eres diferente de los demás magos, afirmó el duende con cautela. Quizás, dijo Hag asintiendo. Lo que le solicito es que retire el objeto ofensivo de dicha bóveda, y puede destruirlo usted o yo, y espero que esto se haga pronto. Pero debo saber que ha sido destruido. ¿Sabes cuál es la pena por guardar un objeto tan oscuro en Gringotts sin identificarlo correctamente? Preguntó el duende. La confiscación total de todo el contenido de las bóvedas, agregó Hag tratando de mantener una máscara de inexpresividad en su rostro. ¿Necesitas pagar una comisión por encontrarlo? Preguntó el duende. Solo una tarifa mínima, añadió Hag con una leve sonrisa. Sin embargo, estoy seguro de que a los dueños de la bóveda les disgustaría mucho perder su contenido.
Pero como dices, están en Azkaban, sonrió Puño Fuerte, y por ahora no pueden hacer nada. Y en el futuro, podrían arriesgarse a otra rebelión de duendes, como la llaman los de tu clase, si deciden actuar según su desagrado. Ak pensó que vislumbró un pequeño brillo en los ojos del duende mayor cuando dijo eso. La bóveda pertenece a Bellatrix Lestrange, declaró Ak, y luego añadió. Y estaría buscando la famosa copa de Helga Hufflepuff. Le aconsejó a sus empleados que, al recuperarla, no la toquen con las manos desnudas. Strongfist no dijo nada, pero saludó a los guardias con la mano que aún tenía debajo de la mesa. Los guardias salieron silenciosamente de la oficina. Strongfist juntó ambas manos y las apoyó sobre el escritorio frente a él. Los dos individuos permanecieron sentados en silencio durante los siguientes 20 minutos, esperando el regreso de los guardias. Pronto, la puerta se abrió de golpe y apareció uno de los guardias. ¿Hay algún problema?, preguntó Strongfist. Se lanzaron muchas maldiciones en la bóveda del Lestrange, declaró el duende. Varios guardias resultaron heridos, pero los objetos de la bóveda ya están contenidos. El objeto en cuestión será recuperado en breve. Muy bien, afirmó Puño Fuerte con calma. Calcula el 10% del valor del contenido restante de la bóveda, deduce de ese 10% el coste de romper las protecciones y el resto se puede añadir a la bóveda del señor Malfoy, quiero decir, a la del señor O'Malley. Ak levantó una ceja ante el aparente desliz de Strongfist. El guardia asintió y desapareció por la puerta. Puño Fuerte se giró para mirar a Ak. ¿Creías que no podíamos saber quién eras en realidad? Ak se removió incómodo en su silla. Me preguntaba si lo sabrías. El duende esbozó una sonrisa incómoda. No hay nada que temer, declaró Puño Fuerte. La nación de los duendes se ha fortalecido económicamente, tendrás el objeto que solicitas y ya no tendremos que hacer negocios con nadie de la familia Lestrange. Tras un momento, añadió. Y no tenemos por qué compartir tu verdadera identidad con nadie, ni mago ni bruja. Y, señor O'Malley, no deseo saber cómo es que estás aquí en una forma mucho más antigua de lo que deberías. Si no sé nada, no puedo divulgarlo a nadie. Ak asintió mientras intentaba disimular una leve sonrisa. Ahora, sobre la tasa. Lo pondremos en una caja de piedra, respondió Puño Fuerte. Podrás hacer con él lo que quieras. Mientras Ak se preparaba para salir de la oficina, Strongfist agregó. Es un placer hacer negocios con un mago como usted. 7-2. Ak regresó a su habitación con el pequeño cofre de piedra. Sabía que estaría seguro dentro del pequeño contenedor, pero también necesitaba conseguir los demás objetos. Sentía que necesitaría ayuda para conseguir el anillo en la cabaña Gaunt, pero ahora podía llevar el cofre a su oficina en la escuela y así obtener la diadema de Ravenclaw. A la mañana siguiente, subió al castillo y luego directamente a su despacho. Tenía un armario que había sido añadido y asegurado con un hechizo. Una vez escondido el cofre de piedra, subió al 7º piso y entró en la sala de los menesteres. No tardó mucho en encontrar el armario evanescente y, cerca de allí, el busto con la diadema encima. Ak sacó una bolsa mágica de la que extrajo otro cofre de piedra. Lo abrió, levitó con cuidado la diadema y la dejó caer dentro. Tras respirar hondo una vez asegurado el cofre, fue a recogerlo, pero se detuvo al observar el armario evanescente. Cerró los ojos un momento y lanzó rápidamente un hechizo contundente contra el maldito mueble que le habían ordenado reparar cuando era estudiante de 6º año. Negando ligeramente con la cabeza mientras observaba los restos de madera astillada esparcidos por la habitación, recuperó el cofre y regresó a su despacho. Una vez allí, colocó rápidamente el segundo cofre de piedra en el armario y, justo cuando lo cerraba mágicamente de nuevo, oyó que llamaban a la puerta. Ak se puso rígido al oír el sonido y luego fue lentamente a ver quién estaba en su oficina. Al abrir la puerta, se sorprendió al ver a la profesora McGonagall. Ah, doctor O'Malley, empezó el profesor de transfiguración, ya está aquí. Creía haberlo visto entrar al castillo. Algunos profesores están planeando reuniones pronto, antes del inicio del curso escolar. Los profesores balbuceó, Vector y Sinestra, claro, me pidieron que lo invitara a su reunión. No creo que los jefes de las casas estén presentes, y nuestro nuevo profesor de defensa tampoco. Ak parecía un poco confundido. Ah, ¿y qué sentido tienen estas reuniones? ¿Es una reunión de nuevos profesores o es para revisar el progreso de los estudiantes? La profesora McGonagall parpadeó un momento. Oh, se han acostumbrado a tener estas reuniones de vez en cuando. Es una forma de revisar cómo van las cosas en general. Es una reunión opcional, además de las reuniones de personal.
Como los jefes de casa necesitan reunirse para reuniones adicionales, el resto del profesorado ha iniciado sus propias reuniones. Ak asintió en señal de comprensión. Me aseguraré de ponerme en contacto con los otros profesores entonces. Hubo un breve e incómodo silencio antes de que la profesora McGonagall añadiera. Y el director me pidió que me pusiera en contacto con ustedes sobre sus planes de lecciones para el próximo año. Ak se obligó a no sonreír, pues parecía que ahora estaba descubriendo el verdadero motivo de su visita. Bueno, ya están bastante bien formulados. McGonagall le sonrió. Bueno, Albus recibió algunas quejas de algunos padres, sobre todo de las familias de sangre pura, sobre el contenido de las clases de historia de la magia el año pasado. ¿Hubo algún problema con algo de lo que estaba enseñando? Preguntó Ak, con la esperanza de descubrir el verdadero mensaje subyacente que le estaba transmitiendo. Algunas de las familias más antiguas expresaron su preocupación por la falta de atención a los temas de historia tradicional, explicó. Así que no los aburrí lo suficiente con historias sobre las rebeliones de los goblins y los dejé dormir durante toda la clase el año pasado, respondió con una sonrisa. Puedes asegurarle al director que, aunque planeo repasar parte de la historia de la magia desde una perspectiva menos tradicional, me aseguraré de incluir muchas fechas y cronologías de las diversas rebeliones, ya sean las de los goblins, los vampiros o incluso los centauros. Minerva sonrió de nuevo. Me aseguraré de transmitirle ese mensaje al director. Ak le devolvió la sonrisa. Espero que haya podido disfrutar de su verano, profesor. Minerva cerró los ojos. Ambas somos profesoras, no necesitas ser tan formal conmigo cuando los estudiantes no estén cerca. Puedes llamarme Minerva. Ak sonrió un poco más, y puedes llamarme Ak, entonces nada de eso de doctor o señor para mí tampoco. Muy bien, Ak, dijo. Y sí, he tenido un verano genial. ¿Y tú? He logrado completar un par de mis objetivos personales para el verano, afirmó, así que sí, ha sido un buen verano. Minerva asintió en respuesta a su declaración y luego le deseó un buen día antes de regresar a su oficina. Ak estaba en la puerta de su oficina y negó con la cabeza. ¿Por qué no me sorprenden las quejas? Se dijo en voz alta. 7:3. Ak estaba sentado en una mesa en las 3 escobas la semana antes de que las clases empezaran a almorzar. La silla a su lado fue ocupada repentinamente por el dueño. Hola, extraño, empezó Rosmerta mientras le sonreía. Oh, hola, respondió tímidamente. ¿Cómo has estado? Rosmerta sonrió levemente ante su saludo. He sido buena, pero apenas te he visto en todo el verano. Si no fuera por nuestra pequeña charla de hace unas semanas, todavía estaría pensando que me estás evitando. Ak hizo una mueca ante sus palabras. No, no es eso en absoluto. Simplemente he estado muy ocupado con el trabajo. Hubo unos minutos de silencio mientras él almorzaba, y Rosmerta simplemente permaneció allí sentada, en un silencio amistoso. El silencio se rompió cuando Rosmerta habló, sorprendiendo a Ak. Háblame de ella. ¿Qué? ¿Quién? Preguntó sobresaltado tras su silenciosa comida. Tu esposa, dijo. La mujer a la que has dedicado tu trabajo. Me dijiste la última vez que era el amor de tu vida. Que te la arrebataron y que querías cambiar el mundo gracias a ella. He visto a tantos estudiantes ir y venir a lo largo de los años, estudiantes que se convirtieron en mortífagos, estudiantes que lucharon contra ellos, estudiantes que murieron en la última guerra, de ambos bandos. Intento dar la bienvenida a todos los estudiantes, sin importar sus creencias. Pero nunca he conocido a alguien tan centrado como tú, tan decidido como tú. Y todo esto es gracias a esta mujer, a esta persona desconocida. Me encantaría saber quién motiva a alguien a ser tan centrado y decidido. Ak suspiró y luego miró a Rosmerta. Tori, era hermosa, amable y cariñosa. Se crió en una familia de sangre pura, pero comprendía los beneficios que todos los magos y brujas aportaban a nuestra sociedad. Me enseñó a amar a los demás y a amarme a mí mismo. Sentí que era una persona nueva gracias a ella, que no la merecía en absoluto. Pero no me dejó seguir pensando en eso. Trabajamos juntos para forjarnos una vida, lejos de nuestro pasado, y luego, me la arrebataron. Rosmerta notó una lágrima en el rabillo del ojo. Parece absolutamente inspiradora, dijo en voz baja. Ak cerró los ojos levemente e hizo una mueca. Sí, sí, sí. Siento haberte insistido en que hablaras de ella, dijo Rosmerta, con la preocupación reflejada en su tono. No debería haberte insistido. Ak se giró, la miró y le dedicó una pequeña sonrisa. No, no, está bien, de verdad, fue bueno pensar en ella.
Sé que no hay manera de recuperarla, pero quizás estos estudiantes puedan crecer en un mundo donde no tengan que enfrentar las cosas que yo he enfrentado. Quizás me he vuelto idealista, quizás soy demasiado sentimental, lo cual puede ser incluso una debilidad, pero me mantiene en marcha. Su recuerdo me motiva. Rosmerta se levantó y salió de Ak, sintiendo que tal vez había ido más allá de lo que debía al pedirle que revelara tanto sobre su pasado, sobre su esposa, pero continuó preguntándose cuánto amor sentía por su difunta esposa y si alguna vez podría permitirse amar de nuevo. 7.4. No tardó mucho en empezar el curso escolar y los nuevos alumnos de primer año ya estaban clasificados. Ax se sintió aliviado de haber ayudado a Harry Potter a evitar quedar atrapado fuera de la barrera del andén 9.75, como le había pasado al empezar ese año. Ag logró contactar con el elfo doméstico Dobby y le aseguró a la impaciente criatura que cuidaría de Harry y que ya había tomado medidas para evitar que los planes de Lucius Malfoy se hicieran realidad. Dobby percibió algo familiar en la magia de Akomajay, y Ag tuvo que prometerle al elfo que intentaría encontrar la manera de liberarlo de su vínculo con la familia Malfoy si simplemente no le hacía la vida más miserable a Harry Potter. Recordó a Ronald Weasley describiendo cómo Harry había logrado liberar a Dobby al final del curso escolar, y pensó que tendría tiempo para elaborar un plan. Sin embargo, el curso escolar en sí y lidiar con el diario y el basilisco eran las prioridades actuales. Ag ya había preparado sus planes de clase. Le había contado a Minerva McGonagall sobre sus planes para un curso más detallado para que los estudiantes aprendieran la historia de la magia. Cuando comenzaron las clases, hizo un simple anuncio. Ahora, solo habrá una tarea para todo el año escolar, comenzó al empezar con sus alumnos de segundo año, y tenía un discurso casi idéntico preparado para cada clase, y será completar esta tabla. Pueden trabajar en ella individualmente o en equipos. Les recomiendo que continúen con los mismos grupos de estudio que el año pasado. Ahora, las tablas tendrán los eventos en cuestión. Su trabajo es investigarlos. Deberán completar los espacios en blanco. Deberán anotar las fechas de los eventos. Deberán identificar a las figuras importantes involucradas en esos eventos y resumir su importancia. La tabla deberá incluir los siguientes eventos. Luego hizo un gesto con la mano hacia la pizarra que estaba al frente del salón y en ella aparecieron 70 eventos distintos. Pueden pasar el resto de la clase anotando los 70 eventos. Tendrán hasta mayo para completar sus listas. Se les calificará según su minuciosidad. No dejen esta lista hasta abril para empezar a trabajar en ella, y me refiero a ustedes en particular, comadreja, Weasley. Los estudiantes sacaron un pergamino y comenzaron a copiar los elementos. Ag sonrió mientras los estudiantes se afanaban en sus listas. Luego continuó hablando con ellos sobre el resto de la clase. Ahora bien, parte de su calificación en este curso se basará en la asistencia y la participación en clase. Hermione dejó la pluma y miró al profesor. Pero dijiste que tendríamos que trabajar en este proyecto solos o en grupo. Pensé que te referías a que lo haríamos fuera de clase. El profesor O'Malley asintió al responder a su pregunta sin respuesta. Correcto, señorita Granger. Deberá completar toda la tarea para mayo y trabajar en ella fuera de clase. Sin embargo, las clases en las que nos reunamos serán un momento para debatir en detalle diversos temas que considero importantes para comprender la historia y su relevancia para usted y para nuestra sociedad. Varios estudiantes dejaron de escribir mientras él hablaba. Ag señaló la pizarra y continuó. Adelante, asegúrense de tener la lista completa de eventos registrada en su pergamino. Espero que puedan hacerlo mientras escuchan. La historia, como tal, no es un libro cerrado. Si no viven la historia, que créanme, si la viven o pronto la vivirán, pueden buscarla en un libro. Si no han aprendido sobre historia, estarán destinados a repetirla. Así pues, nuestras discusiones en clase se centrarán en lo que considero aspectos importantes de la historia. ¿Qué causó o causa que las cosas sucedan de cierta manera? Hablaremos de la historia de la magia, cómo surgió y por qué algunas personas la poseen y otras no. Bueno, eso es suficiente para que reflexionen. Una vez que hayan terminado de copiar su lista para sus mesas, pueden irse. Con ese pronunciamiento, Ag se dio la vuelta, permitiendo que su túnica ondeara como su padrino lo había hecho tantas veces cuando él mismo era estudiante, y luego regresó a sentarse en su escritorio y tomar algunas notas para sí mismo. La semana siguiente, los estudiantes estaban sentados en su clase, todos con sus tablas rudimentarias sobre los eventos históricos mágicos listas para ser completadas. Ag miró alrededor de la sala y luego se sentó en el borde de su escritorio. Todos, guarden sus mesas, dijo con una sonrisa.
Creía haberles dicho que esas mesas eran su tarea para todo el año escolar. No espero que trabajen en ellas mientras estén aquí en clase. Entonces, ¿qué vamos a discutir en clase? Preguntó Anna Abbott. Hoy comenzaremos discutiendo sobre genética, comenzó Doug, notando que la mayoría de los estudiantes de sangre pura no tenían idea de lo que estaba hablando y muchos de los estudiantes nacidos de mugles estaban confundidos. Pero la genética es parte de la biología, protestó Hermione, no es parte de la historia. Doug sonrió al brillante estudiante. Pero si vamos a estudiar la historia de por qué algunas personas poseen magia y otras no, debemos comprender la genética. Luego se giró para mirar a toda la clase. Hay razones por las que algunas personas tienen ojos de diferente color, cabello de diferente color, o son altas o bajas. Eso se debe a la genética, a los genes, rasgos que heredan de sus padres. La magia se hereda como muchos otros rasgos. Y como muchos rasgos, puede haber múltiples genes que afecten a la magia, al igual que hay diferentes genes que afectan el color de los ojos, el tipo de sangre, etc. ¿No tiene todo el mundo sangre roja? Preguntó Ron Weasley. Hermione se dio una palmada en la cara y el profesor O'Malley hizo una mueca ante la pregunta. Sí, todos tenemos sangre roja, pero eso no tiene nada que ver con el tipo de sangre. Los magos y las brujas no se preocupan por el tipo de sangre como los mugles. Si te lesionas, digamos, tienes un accidente y te cortas el brazo. Si pierdes mucha sangre, ¿qué harías? Entonces Susan Bones habló. Tomaría una poción para reponer la sangre. Aga sintió ante su respuesta. Muy bien, 5 puntos para Hufflepuff. ¿Pero qué haría un mugle? No pueden tomar una poción mágica. La mano de Hermione se elevó en el aire, pero el profesor esperó a ver si alguien más podía responder la pregunta. Finalmente, Seamus Finnegan levantó la mano con cautela. Sí, señor Finnegan, ¿tiene una respuesta para nosotros? Bueno, mi papá, empezó lentamente, bueno, es mugle. Y ya ha tenido que ir a un hospital mugle. Y si alguien se corta mucho y pierde mucha sangre, necesita una transfusión. En un hospital, les inyectan sangre de otra persona. ¿Los mugles también son vampiros? Preguntó Pansy Parkinson. No lo son, explicó Doug. Además, 5 puntos para Gryffindor por la respuesta del señor Finnegan. Sí, reciben transfusiones de sangre. No chupan la sangre de nadie como vampiros, no se la comen. Alguien tendría que haber donado la sangre en un banco de sangre, y luego, una vez que la sangre es compatible con la persona que la necesita, se le inyecta a través de un tubo y una aguja que se inserta en una vena. Eso suena bárbaro, comentó Ernie Macmillan. Los practicantes de la medicina mugle podrían considerar bárbaras las prácticas de los sanadores, añadió el profesor. Sin embargo, hay una cantidad asombrosa de cosas que los sanadores mugles pueden hacer sin magia y que pueden sorprenderte. Blaise Sambini intervino entonces. ¿Y qué si sus sanadores pueden hacer cosas asombrosas? Sigo sin entender qué tiene esto que ver con la historia de la magia. Tienes razón, reconoció el profesor O'Malley. Sin embargo, ya iba por ahí, pero necesitaba que entendieras que la capacidad de usar magia se transmite genéticamente. Ese rasgo o habilidad tuvo su origen en algún lugar. Y por alguna razón, no todos los hijos de un mago podrán usarla. ¿Te refieres a petardos? Comentó Millicent Bulstrode. Aga sintió. Nuestra sociedad usa el término skip para eso. Sin embargo, debemos entender que hay muchos factores que determinan la capacidad de alguien para usar la magia. Y ser nacido de mugles no significa necesariamente que esos usuarios de magia sean más débiles que alguien de sangre pura. ¿Pero cómo es posible? Preguntó Theodore Nott, confundido. ¿Cómo lo sabes? Lo sé con solo observar las habilidades de varios estudiantes, explicó el profesor, tanto actuales como antiguos. Los mejores estudiantes, los más fuertes en el uso de la magia, no suelen ser, o no necesariamente, sangre pura. Y hay muchos ejemplos de magos fuertes, nacidos de mugles y mestizos. Lamentablemente, nadie ha podido realizar estudios útiles al respecto, ya que el mundo mágico no utiliza medios científicos mugles para investigar las cosas. Se hizo un silencio extraño en el aula, y entonces Zack continuó. Y podemos revisar la historia de la magia. Reconocemos rutinariamente que los 4 fundadores de Hogwarts tenían un talento único y eran expertos en magia. Antes que ellos, estaba Merlín. ¿Pero comenzó la magia con Merlín? ¿Dónde la aprendió? Todos hemos oído o leído historias sobre los logros de Merlín, sobre sus habilidades. ¿Pero estamos leyendo historia real o es ficción? ¿O quizás se encuentra a medio camino entre la historia y la ficción?
Las historias sobre Merlín se basan en la realidad, pero son exageradas, como el folclore. ¿Cómo sabríamos entonces si Merlín realmente hizo esas cosas? Preguntó una confundida Hermione Granger. Si pudiéramos viajar en el tiempo y hablar con él, sugirió el profesor, podríamos descubrir la verdad sobre sus aventuras. Ak hizo una pausa mientras observaba a la clase. ¿Es posible viajar en el tiempo? Tenemos giratiempos, comentó Susan Bones. Alguien puede usar un giratiempo para retroceder en el tiempo. Es cierto, asintió Ak, pero ¿hasta dónde en el tiempo puede alguien llegar usando un giratiempo? Morag McDougal entonces habló. No más de 1 o 2 horas, quizá 3 o 4 como máximo. Y alguien tendría que remontarse mucho en el tiempo para poder hablar con Merlín, o incluso con los fundadores. Entonces, un giratiempo no funcionaría, dijo Ak mientras miraba a la clase. ¿Hay alguna forma de viajar en el tiempo más allá de unas pocas horas? No, afirmó Draco Malfoy con firmeza. Si lo hubiera, la historia misma podría cambiar. Tiene usted razón, señor Malfoy, dijo el profesor con una sonrisa. Entonces, ¿cómo podemos aprender sobre la historia de los orígenes de la magia? Tendríamos que leer diversas fuentes que hablan de los logros de personajes como Merlín y los 4 fundadores, comenzó a explicar Hermione, y luego tendríamos que juzgar la validez de cada historia y buscar documentos históricos que las respaldaran. Por la barba de Merlín, no, por favor no nos hagas leer tanto. Exclamó Ron Weasley. Tranquilo, señor Weasley, dijo el profesor, ya tiene su tarea del año. Pero en cuanto al punto de la señorita Granger, hablaremos de lo que sabemos sobre Merlín y los fundadores en esta clase. Si comprende su pasado, de qué eran capaces los magos originales, o los más cercanos a ellos, entonces podrá comprender mejor la magia en general y su uso actual. La clase quedó en silencio momentáneamente ante sus comentarios. Entonces Ak concluyó. Creo que es todo el tiempo que tenemos hoy. Tienen su proyecto del año. Y continuaremos con estas conversaciones a lo largo del año. Con esto, despidió a los estudiantes de segundo año, y la mayoría de las clases con los demás estudiantes se desarrollaron de forma similar a la conversación que les dio. Futuro Imperfecto capítulo 8. C8 La cámara secreta. Anne. Varios mensajes, incluidas reseñas, señalaron algunos problemas con la gramática y la continuidad, intenté solucionar esos problemas, gracias por los comentarios. 8.1. Las clases de Akomayei se convirtieron rápidamente en las más interesantes para todos los estudiantes, ya que él dirigía las discusiones e incluso aceptaba con entusiasmo los debates sobre diversos temas, siempre que todos los participantes se mantuvieran educados y evitaran la grosería y, sobre todo, los insultos. Algunas de las discusiones incluían la historia de los 4 fundadores. Se discutían las contribuciones reales a la magia que los 4 habían hecho, evitando hablar de las posibles consecuencias. Ak se dio cuenta de que no habría impulso para un club de duelo sin los ataques a los estudiantes, ya que la Cámara de los Secretos no se había abierto, ya que el diario de Tom Riddle había sido confiscado y la joven Ginebra Weasley no había sido poseída por el Horrocrux que contenía. Ak logró mencionar los torneos de duelo que Salazar y Godric solían patrocinar en la escuela, lo que hizo que los estudiantes hablaran sobre la idea de aprender a batirse en duelo e incluso organizar una competición de duelo en la escuela. Ak aprovechó la oportunidad en una reunión de personal para mencionar el interés de los estudiantes en organizar una competición de duelo. El profesor Flitwick se entusiasmó con la idea. Hacía demasiado tiempo que esta escuela no impartía instrucción formal de duelo, comentó el ex campeón, quien se había retirado de las competiciones profesionales de duelo hacía más de 20 años. ¡Oh, qué idea tan maravillosa!, exclamó Gilderoy Lockhart. Sería un placer compartir mi experiencia con estos jóvenes estudiantes sobre los aspectos más sutiles del duelo y la defensa. Snape puso los ojos en blanco ante los comentarios. Claro que sí, añadió con sarcasmo, aunque el profesor de defensa contra las artes oscuras no captó su sarcasmo. El Dr. O'Malley sonrió levemente mientras la primera parte de su plan comenzaba a tomar forma. Recordó su propio duelo contra Harry Potter cuando era estudiante de segundo año. Esperaba que fuera alguien distinto a él de joven quien se enfrentara a Harry, y que la historia se repitiera y Harry pudiera demostrar que hablaba Parcel, ya que eso sería necesario para avanzar al siguiente paso de su plan. Entrar en la Cámara de los Secretos. Una vez terminada la reunión de profesores y en sus aposentos, Ak miró el armario cerrado con llave y empezó a pensar en lo que estaba a punto de hacer. De joven, jamás habría cuestionado la idea de meter a los alumnos en una situación peligrosa, aunque tuvo que admitir que no habría querido meterse en semejante situación si hubiera podido evitarla.
Sin duda, no era un Gryffindor cuando era estudiante. Pero ahora era profesor, había visto muchas más realidades de la vida y tenía que admitir que había desarrollado una conciencia. Abrumado por la enormidad de lo que estaba a punto de hacer, decidió ir a tomar algo y se dirigió a Hogsmeade. Un poco cohibido, decidió aventurarse en la posada cabeza de puerco en lugar de las 3 escobas. Se sentó en la barra y pidió un vaso de whisky de fuego. Cerró los ojos un momento cuando estaba a punto de llevárselo a los labios cuando una voz familiar lo sobresaltó. «Nunca esperé verte en este lugar», fue el seco comentario de la mujer. Ak giró en su taburete y casi dejó caer su copa al encontrarse cara a cara con Madame Rosmerta. Antes de que pudiera responder, ella le dedicó una sonrisa cariñosa mientras se sentaba en el taburete junto a él. «Está bien, Ak», empezó, «no tienes que venir solo a mi casa. Aunque hace tiempo que no te veo por allí. Quizás decidiste que te gusta más la compañía aquí». Ak se sobrepuso a la sorpresa inicial de verla en la posada cabeza de puerco. «No, no, no es eso en absoluto», fue su rápida y suave respuesta, intentando disimular su culpa por no haber vuelto a las 3 escobas desde su último encuentro. «Solo quería echar un vistazo a este lugar por una vez». «¿Y qué piensas ahora que estás aquí?», preguntó Rosmerta. «No es realmente el mismo ambiente», respondió con una leve sonrisa. El camarero limpiaba los vasos con un trapo de dudosa limpieza. «Oye, muchacho, ten cuidado con lo que dices aquí». Rosmerta se volvió hacia el cantinero. «Tranquilízate, Aberforth. Vengo aquí bastante a menudo por ti». Y el profesor O'Malley no tenía mala intención. «Simplemente no confío en él», dijo Aberforth mientras observaba a O'Malley de cerca. «Me parece demasiado sospechoso». «Ah, sí, probablemente era un Slytherin cuando era más joven». O'Malley arqueó una ceja, pero Rosmerta le puso una mano sobre la suya para tranquilizarlo mientras se volvía hacia Aberforth. «No seas tonto, Ak es de Australia». Ak levantó ligeramente su vaso y sonrió mientras decía, «Sí, Australia». «No hables como si fuera de Australia», respondió el camarero sin apartar la vista de Ak. «Todavía huele a Slytherin». Rosmerta tomó a Ak de la mano, se levantó y empezó a salir del establecimiento. Gritando por encima del hombro, dijo en voz alta, «No tenemos por qué quedarnos aquí para este trato. Pon su bebida en mi cuenta, ave». Ak dejó caer su vaso en la barra cuando lo bajaron del taburete y siguió a la mujer que lo sacó a rastras del Oxeadin. Saludó levemente con la mano al camarero justo antes de que Rosmerta lo girara al tirar del brazo. Una vez que llegaron a las escaleras traseras de las 3 escobas, Rosmerta se sentó, soltando finalmente la mano de Ak. «En nombre de Merlín, ¿qué fue eso?», preguntó O'Malley desconcertado. Rosmerta puso los ojos en blanco ante la pregunta. «¿En serio? ¿No te diste cuenta de que te estaba leyendo como a un libro?». Ak dio un paso atrás y miró a Rosmerta con los ojos entrecerrados. «¿Sigues sin entenderme?». Respiró hondo mientras se ponía las manos en el regazo. «Aberforth, Dumbledore sabe leer a la gente bastante bien, y ya había deducido que eras un Slytherin y que en realidad no eres de Australia. ¿Cuántos secretos tuyos más quieres que descubra?». Y que no se hable abiertamente con su hermano, Albus, no significa que la información que descubra sobre ti no llegue al director, que además es tu jefe. Ak todavía estaba un poco aturdido por su declaración. «¿Entonces no me crees que soy de Australia?». «Merlín, no», dijo Rosmerta riendo. «Claro que no. Tu rastro es bueno, Ak, pero si Albus Dumbledore de verdad quisiera investigar tus antecedentes, descubriría dónde se agota sin información real». Ak empezó a sentirse incómodo con lo que ella le estaba contando. Rosmerta notó su incomodidad cuando empezó a moverse de un lado a otro. «Tranquilo, Ak, mi trabajo es interpretar a la gente. Al fin y al cabo, dirijo una taberna. No solo atendemos a escolares. Pero claro, algunos también necesitan vigilancia». Ak estaba a punto de decir algo cuando levantó la mano. «No te preocupes, no pienso decírselo a nadie. Y, tras tratar con todo tipo de brujas y magos, he desarrollado unos escudos de oclumancia bastante buenos. Así que, cualquier secreto que tengas, estará a salvo conmigo». Ak ahora caminaba de un lado a otro frente a ella, maldiciéndose por dejar que sus emociones se manifestaran. Se dijo a sí mismo que su presencia lo había tomado por sorpresa, y luego, por su declaración, ella había descubierto que él no era quien decía ser. Se detuvo y la miró. «¿Qué sentido tiene esto? Soy un historiador mágico y me he ganado mi puesto aquí en Hogwarts». «Seguro que sí, Ak», respondió ella intentando contener una sonrisa. «Pero en realidad no me preocupa, y no pienso contarle a nadie nada de lo que sé sobre ti». «¿Y qué sabes tú?», preguntó con énfasis.
Tenía las manos en las caderas mientras negaba levemente con la cabeza, frustrada por su actitud. Ya te lo dije, no eres australiano. Sí, publicaste algunos artículos y diste charlas en varias reuniones durante los últimos años, pero no hay constancia fehaciente de quién eres ni de dónde venías antes de hace 5 años. Y no creo que seas una especie de mortífago disfrazado. ¿Por qué? Preguntó simplemente. ¿Por qué investigarías mis antecedentes? Ella puso los ojos en blanco y respiró hondo. Porque realmente no sabía nada de ti. Y pensé que debía aprender sobre el hombre misterioso del que creía estar enamorada. Luego se alejó de él. Hubo un silencio incómodo durante más de 1 minuto mientras Zack intentaba pensar qué diría a continuación. Nunca quise hacerte daño ni a ti ni a nadie. Nunca quise. Rosetta se giró, lo miró y lo interrumpió a media frase. Nadie te acusa de nada esta noche, dijo con brusquedad. Zack levantó las manos un momento y luego se sentó pesadamente en los escalones junto a ella. Entonces, si dices que no soy un erudito australiano, ¿quién te crees que soy? Rosmerta sonrió para sí misma al darse cuenta de que, básicamente, él le había admitido que tenía razón. Bueno, tengo un par de teorías, aunque no estoy segura de cuál creer. Zack se reclinó contra las escaleras y luego le pidió que le explicara sus teorías. Rosmerta lo miró un momento y esbozó una breve sonrisa, pero apartó la mirada al comenzar su respuesta. Podría ser un fugitivo, huyendo de algún lugar o de alguien, probablemente por algún crimen horrible. Pero, si ese fuera el caso, optar por ocultarse haciéndose pasar por profesor y bajo la vigilancia directa de Albus y bla, bla, bla Dumbledore tendría que ser uno de los planes más insensatos de la historia. O simplemente te crees más listo que el viejo chiflado. Pero sea como sea, esa opción es muy improbable. Ah, bien, así que no crees que soy un criminal, añadió Zack con una risita. Lo cual encajaría perfectamente en mi plan, si lo fuera. Estoy segura de que tienes un gran plan de todas formas, respondió ella, pero la motivación de este gran plan y sus verdaderos objetivos aún son desconocidos. Bueno, al menos para mí, aún son desconocidos. Rosmerta respiró hondo y continuó. Por otro lado, podrías estar trabajando para alguna organización, como los mortífagos, o algún otro grupo radical, e intentar infiltrarte subrepticiamente en Hogwarts. Sin embargo, eso no tendría sentido, teniendo en cuenta las lecciones que has estado enseñando en el colegio, según lo que han estado comentando los estudiantes e incluso el personal de Hogwarts. Entonces, otra versión de un criminal, y parece que ya la has descartado, observó Zack. Rosmerta simplemente se encogió de hombros ante su comentario y luego continuó. O eres una infiltración del gobierno, intentando infiltrarte en la escuela en nombre de Fudge, o incluso de la IGU, por alguna razón desconocida. Tal vez intenta sacar a la luz información sucia sobre Albus, bla, 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 afirmó sin sonreír ni sonreír con sorna. Zack simplemente arqueó una ceja ante sus comentarios. Al notar que no había hecho ningún comentario al respecto, continuó. O quizás eres una espía de otro país, enviada aquí para aprender los secretos de Hogwarts y del mundo mágico británico. O quizás eres una aurora, trabajando de incógnito, intentando descubrir algún secreto sobre el castillo, o la facultad, o más probablemente, sobre el niño que sobrevivió. Zack incluso sonrió ante sus últimas explicaciones. Podría ser un pícaro, un radical o incluso un espía. Todos estos podrían ser trabajos bastante atrevidos y peligrosos, añadió. Sin embargo, no soy más que un simple profesor de historia. Rosmerta se rió de su declaración. Sencillo, no lo es, Dr. O'Malley. Zack sonrió un poco más ante su comentario, y luego dudó un momento antes de preguntarle. Entonces, con todas tus teorías, ¿qué crees realmente? Rosmerta ladeó ligeramente la cabeza y apoyó la barbilla en las manos. No creo que ninguna de esas teorías tenga sentido. Zack arqueó una ceja, visiblemente intrigado por su conclusión. Así que solo soy un profesor de historia complicado. Rosmerta lo miró a los ojos antes de agregar. O un viajero en el tiempo del futuro. Zack tuvo que contenerse para no quedarse boquiabierto. ¿Un viajero en el tiempo? Parece que soy de alguna historia de ciencia ficción mugle. ¿Ciencia ficción mugle? Preguntó Rosmerta, irritada. Todo en nuestro mundo es como ciencia ficción mugle. Eso es lo que la magia sería para ellos, si no creyeran que es una obra maligna de demonios. Entonces, considerando que estamos aquí, a la sombra de un castillo mágico con más secretos de los que podríamos imaginar, y que ambos podemos usar un elegante trozo de madera para hacer que las cosas aparezcan o desaparezcan, ¿por qué sería tan extraño que seas una viajera del tiempo? ¿Y por qué viajaría en el tiempo?
Preguntó Al riendo. Quizás tengas algún error que debas corregir, dijo con franqueza. Quizás sea para vengar a tu esposa. Dijiste que todo lo que haces lo haces en su memoria. Pero claro, y lo más probable, es que tenga algo que ver con el niño que sobrevivió. Quién sabe, quizá incluso con ambos. Eso es lo más ridículo que he oído jamás, protestó Ak. Entonces dime, ¿por qué se te erizan los pelos de la nariz de una forma que solo ocurre cuando mientes? Observó Rosmerta. ¿De qué estás hablando ahora? Preguntó Ak, quien se mostró sorprendido por su más reciente acusación. Mira, tengo una taberna. Como bien sabes, vienen muchos estudiantes de Hogwarts, al igual que muchos magos y brujas, empezó a explicar. Muchos de ellos tienen ideas poco honorables al llegar. Por necesidad de mi negocio, me he vuelto bastante buena en legilemencia pasiva y, como ya dije, también he desarrollado formidables escudos de oclumancia. A veces, un camarero necesita saber guardar secretos. Y no fue difícil darse cuenta de que no estabas siendo del todo sincero cuando afirmaste que mi teoría era ridícula. Así que, ¿te importaría explicarme algo más, o planeas olvidarme ahora que he descubierto tu profundo y oscuro secreto? Ag negó levemente con la cabeza antes de mirarla directamente a los ojos. Jamás te olvidaría. Jamás te haría daño, añadió en voz baja. Los dos se sentaron en silencio en los escalones, mirándose el uno al otro, tratando de adivinar los pensamientos del otro sin usar ninguna magia. Rosmerta fue la primera en romper el silencio. Una vez me confesaste que te arrepentías de algo de tu pasado. Y que, de alguna manera, yo te recordé ese suceso. Así que dime, Ak, y sin levantar la nariz al responderme, ¿qué me hiciste en el pasado? ¿O en tu pasado? Ak se sobresaltó y esta vez no pudo evitar que la sorpresa se reflejara en su rostro. ¿De qué estás hablando? Protestó de nuevo. Se le están erizando los pelos de la nariz, señor, le espetó. La miró fijamente, sin comprender, intentando encontrar las palabras adecuadas para justificarse. Rosmerta, sin embargo, habló por él. Mira, ya me pediste disculpas una vez, incluso cuando no sabía que era a mí a quien habías ofendido. Ak dejó escapar un fuerte suspiro, la miró e intentó forzar una sonrisa. ¿Prometes no matarme cuando termine? Rosmerta le devolvió la sonrisa. Sí, lo prometo. Pero si me violaras o algo peor, igual podría hacerte daño, añadió con una sonrisa un poco menos pronunciada. Ak asintió, comprendiendo. Quizás tengas que definir algo peor, dijo intentando animar el ambiente. Luego continuó con más suavidad. Hubo una vez, y aún no ha sucedido, y te aseguro que definitivamente no sucederá, que usé la maldición imperiosa contra ti. Dejó escapar un suspiro aún más fuerte. Ella lo miró fijamente. Entonces, ¿qué me hiciste hacer? ¿Matar a alguien? ¿Robar para ti? ¿Darte dinero? ¿Espiar a alguien? Te hice entregarle algo a otra persona y te hice obligarla a llevarle dicho objeto a otra persona, explicó sin mirarla a la cara. ¿Funcionó tu pequeño plan? ¿Para quién trabajabas cuando hiciste esto? Preguntó en voz baja. No, no funcionó, dijo con evidente tristeza en la voz. Pero para Rosmerta era evidente que no era tristeza por el fracaso de lo que intentó hacer, sino más bien remordimiento por lo que había intentado hacer. Se levantó lentamente y empezó a caminar de un lado a otro. Fui un idiota en mi juventud. Acepté tontamente lo que me enseñaron de niño. Aprendí a las malas que confiaba en la gente equivocada. Respiró hondo y exhaló lentamente al terminar su declaración. Rosmerta se levantó y se paró detrás de él, colocando suavemente una mano sobre la suya. Obviamente, algo cambió para ti. Estoy segura de que tuvo algo que ver con tu esposa. Empezó a frotarle lentamente el dorso de la mano en círculos. No quiero saber quién eras, ni siquiera cuándo ocurrió todo esto, siempre y cuando puedas asegurarme que no volverá a ocurrir. Estoy decidido a asegurarme de que esos eventos no sucedan, dijo con los dientes apretados mientras recordaba la misión que le encomendó el Señor Oscuro. No puedes volver con ella, añadió Rosmerta. Estoy segura de que lo sabes. Ak seguía dándole la espalda. Sí, claro que lo sé. Mi objetivo es darle a mi yo más joven la oportunidad de envejecer con ella. Al pensar en Astoria, una lágrima le rodó por la mejilla. No tienes que hacer esto solo, susurró mientras apoyaba la cabeza en la parte posterior de su hombro. Cerró los ojos mientras reflexionaba sobre sus palabras. Ak se preguntaba cuánto podía contarle. Ella había podido deducir tanto sobre él, y entonces se estremeció ligeramente al considerar la posibilidad de que otros pudieran descubrir sus secretos. Al sentirlo temblar bajo ella, retrocedió un paso y luego habló. No te preocupes, le dijo para tranquilizarlo, dudo que alguien más descubra tu verdadera historia.
Todos son magos y brujas. Todos creen que los muggles están atrapados en el siglo XVIII o XX. Ax soltó una risita ante su comentario antes de volverse para mirarla de nuevo. Le tomó las manos y frunció el ceño antes de explicarse. De verdad que no puedo prometer nada. No sé qué significa que sepas tanto de mí y de mis planes. Ax tragó saliva y continuó. Pero, en realidad, ahora mismo me vendría bien un pequeño consejo para los próximos pasos que debo dar. 8.2. Ax había hablado con Rosmerta sobre cómo conseguir que los estudiantes lo ayudaran en lo que podría ser una tarea peligrosa, y hacerlo de una manera que, con suerte, no lo hiciera tan descaradamente culpable de poner en peligro a menores como Dumbledore, al permitir repetidamente la entrada de innumerables peligros en el colegio. Primero, tendría que conseguir que los estudiantes trabajaran en proyectos de historia y orientarlos hacia el interés por la Cámara de los Secretos. La idea, simplista, de decir: chicos, ¿quién quiere ir a buscar una cámara secreta que podría albergar una bestia mítica mortal? Habría logrado que algunos estudiantes estuvieran dispuestos a ayudar, pero habría generado demasiadas preguntas y, muy probablemente, demasiados problemas. Así que, en lugar de eso, volvió a asignar grupos de trabajo, y a estos se les asignaron tareas sobre la historia de los fundadores. Se aseguró de que estudiantes de diferentes casas estudiaran a los diferentes fundadores, y los grupos de trabajo que había utilizado el año anterior parecieron funcionar bien, o al menos eso fue lo que les dijo a los estudiantes y al resto del profesorado. Esto llevó a que Harry Potter, Hermione Granger, Draco Malfoy, Daphne Greengrass, Leanne Jeffries, Wayne Hopkins, Morag McDougal y Anthony Goldstein volvieran a trabajar juntos, y de alguna manera lograron que se les asignara el trabajo sobre Salazar Slytherin. El profesor O'Malley había dado a toda la clase una breve introducción sobre cada uno de los fundadores. Cuando llegó el momento de hablar de Salazar Slytherin, mencionó brevemente la Cámara de los Secretos y los rumores de que había sido abierta muchos años antes, aunque nadie parecía capaz de demostrarlo. Ack tenía razón al afirmar que este pequeño detalle fue suficiente para despertar la curiosidad de los estudiantes de segundo año. Esto dio lugar a la reunión que tuvo con este grupo una tarde después de clase, cuando le preguntaban por más información sobre la cámara y los rumores de su posible apertura. Ax se sentó tras su escritorio y observó a los estudiantes reunidos. Deben investigar esto ustedes mismos, ya que es la tarea. Sin embargo, puedo orientarlos un poco. Esos rumores sobre la apertura de la Cámara de los Secretos ocurrieron hace unos 50 años. También se informó de la muerte de un estudiante. Se hicieron acusaciones, pero nunca se demostró quién fue el verdadero responsable. ¿Pero quién murió?, preguntó Hermione, siempre queriendo obtener la mayor cantidad de información posible. Ax se llevó una mano a la barbilla mientras reflexionaba sobre su pregunta. Creo que todos tienen suficiente información para comenzar su investigación. ¿Por qué no se reúnen conmigo la semana que viene? Así me contarán cómo van. El grupo accedió rápidamente. Cuando estaban a punto de irse, Wayne Hopkins murmuró que esta clase no les estaba enseñando magia, solo historia. Ack llamó al grupo. Señor Hopkins, aunque no están aprendiendo ninguna aplicación práctica de la magia directamente en mi clase, me gustaría ser el primero en informarles que un par de sus profesores han propuesto restablecer un club de duelo aquí en Hogwarts. Creo que los profesores Flitwick, Snape y Lockhart han accedido a ayudar. Debería haber un anuncio formal sobre este nuevo club a finales de esta semana. Todos los estudiantes parecían entusiasmados con esta novedad. Y el profesor O'Malley tenía razón, ya que en la cena de esa noche, el director anunció la creación del nuevo club de duelo. La primera reunión sería en 2 semanas, las inscripciones se harían en las salas comunes de cada casa y se utilizaría un aula de tamaño adecuado según el número de estudiantes que decidieran participar. Una semana después, los estudiantes volvieron a reunirse con el profesor O'Malley. Se enteraron de que una estudiante, Myrtle Warren, había muerto misteriosamente en un baño de chicas del primer piso en 1943. Hermione tenía un fajo de pergaminos, sus notas de estudio sobre el tema, y los colocó sobre el escritorio frente a ella. Entonces, ¿qué has descubierto?, preguntó el profesor O'Malley. La última estudiante que murió en Hogwarts fue una hija de muggles, Myrtle Warren, y su cuerpo fue encontrado en el baño de chicas del primer piso, afirmó Hermione, orgullosa de los hechos que había descubierto. Ack asintió levemente. ¿Y cómo murió exactamente la señorita Warren? Bueno, nadie lo sabe, respondió Hermione, frustrada por el hecho de que no podía descubrir esa información en particular. Morag añadió. Nos enteramos de que ha estado rondando el baño, y que rondaba especialmente a la chica que encontró su cuerpo.
Esa chica incluso presentó una denuncia ante el Ministerio de Magia, y fue después de eso que su fantasma, Myrtle, quedó confinado en la escuela. Arqueó una ceja. Ah, entonces, ¿hablaste con el fantasma? Wayne Hopkins frunció el ceño. No, no lo hemos hecho. ¿Por qué lo haríamos? ¿Sabes cómo murió? ¿O algo sobre su muerte? Preguntó el profesor. Bueno, no, Hermione ya dijo que no sabemos cómo murió, respondió Leanne para el grupo, pero ¿cómo sabemos que está relacionado con la Cámara de los Secretos? ¿Cómo sabemos que no lo es? ¿Qué sabemos exactamente de la cámara? ¿Existe siquiera? Si alguien la abrió, ¿cómo lo hizo y por qué no se lo dijo a nadie? ¿Y quién lo habría hecho o podría haberlo hecho? Verá, continuó O'Malley, necesita mucha más información. Apenas ha empezado a investigar todo esto. Pero señor, preguntó Daphne, si todo esto está conectado, ¿por qué el ministerio o la facultad de Hogwarts no investigaron su muerte y la cámara? O'Malley ladeó la cabeza. Quizás sí, o quizás no. Pero, claro, incluso si hubieran investigado, ¿qué tipo de investigación se habría llevado a cabo? ¿Habría sido tan exhaustiva como, por ejemplo, una investigación de Scotland Yard? Si no había una explicación mágica para los sucesos, según su criterio, ¿qué más habrían hecho el ministerio, o la escuela, al no encontrar nada útil? Draco se burló. ¿Quién en su sano juicio confiaría en el ministerio, o en esta escuela, para que hicieran una investigación adecuada sobre algo? ¿Acaso la última guerra con Voldemort no enseñó nada a nadie? Todos miraron a Draco, incluido Ak. Draco se dio cuenta de que sus palabras habían causado dudas. Después de todo, era bien sabido que su padre había sido absuelto de ser mortífago hacía tantos años. Solo digo lo que todos, incluido el profeta, se niegan a reconocer. Con razón o sin ella, la forma en que el ministerio trató a los mortífagos no se basó en hechos ni pruebas reales. Aka sintió, sorprendido de que esta versión de su yo más joven hiciera una declaración tan audaz. Quizás el cambio en los acontecimientos durante el primer año de Draco en la escuela tuvo un gran impacto en él y en su perspectiva. Bueno, es una forma interesante de verlo, reconoció el profesor. Ahora tienes más trabajo que hacer, así que mejor sigue tu camino. 8:3. El club de duelo estaba programado para reunirse en el gran comedor después de la cena, ya que casi todos los estudiantes se habían inscrito. Para gestionar la gran cantidad de estudiantes, la escuela se dividió en cursos. De primero a tercero en un grupo, de cuarto y quinto en otro, y de sexto y séptimo en su propio grupo. La primera reunión era para los estudiantes más jóvenes. Los profesores Snape, Lockhart y Flitwick estaban de pie frente a la mesa de profesores, al frente del aula, con el grupo de estudiantes debajo. Ahora, niños, empezó el profesor Lockhart, empezaremos a enseñarles el delicado arte del duelo, que, como bien sabe el profesor Flitwick, 7 veces campeón del circuito internacional de duelos, puede ser bastante complicado e implicar un manejo avanzado de hechizos. Para empezar, sin embargo, quizás el profesor Snape estaría dispuesto a acompañarme en una demostración de duelo. Snape hizo una breve mueca de desprecio, al deducir que lo habían elegido para el duelo porque Lockhart había supuesto que sería más fácil para él que un ex campeón de duelo. Snape, en realidad, pensó que sería divertido. El profesor Flitwick conjuró entonces una arena de duelo, una plataforma elevada, frente a los estudiantes. Snape y Lockhart se colocaron en extremos opuestos de la plataforma. El profesor Lockhart explicó entonces a los estudiantes las reglas básicas de un duelo formal, como en una competición. Tú y tu oponente se girarán y se enfrentarán, luego se inclinarán, dijo mientras se giraba para mirar al profesor de pociones y se inclinó con una gran sonrisa. Snape hizo una reverencia e intentó ocultar su mueca de desprecio, pero la mayoría de los estudiantes notaron la mirada que le había dado al profesor de defensa contra las artes oscuras. Entonces, una vez que hayas cumplido con las formalidades, el duelo comenzará, declaró Lockhart. Se giró para encarar a Snape mientras agitaba dramáticamente el brazo en el aire, preparándose para lanzar un hechizo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer más que un pequeño gesto con la mano, Snape chasqueó la varita y dijo Expelliarmus. Una luz escarlata surgió de su varita, impactando en la mano de Lockhart. Lockhart salió despedido ligeramente hacia atrás cuando su varita salió volando de su mano hacia la cabeza de la casa Slytherin. Snape atrapó la varita con la mano izquierda y se giró para encarar a los estudiantes. Los estudiantes de Slytherin comenzaron a vitorear, y pronto se les unió la mayoría de los demás estudiantes. Filius Flitwick dio un paso al frente y se dirigió a los estudiantes.
Ese es un ejemplo de por qué nunca se debe subestimar al oponente ni perder el tiempo durante un duelo. Muchos de los estudiantes se rieron de su comentario. Lockhart se puso de pie e intentó salvar las apariencias. Por supuesto, profesor Flitwick, solo quería demostrarles a todos estos niños la importancia de concentrarse en su oponente y no darle una oportunidad fácil. Snape se burló del hombre y luego le arrojó su varita de vuelta, provocando deliberadamente que cayera varios pies frente a él. Lockhart recuperó su varita y se volvió hacia los estudiantes. Muy bien, entonces, ¿por qué no hacemos que todos formen parejas y practiquen el duelo? Pueden usar un simple hechizo aturdidor o uno punzante. Pueden defenderse con un escudo o incluso intentar desarmar a su oponente. Los estudiantes comenzaron a formar parejas y pronto se lanzaron hechizos por toda la sala, con estudiantes gritando sorprendidos al ser alcanzados por hechizos punzantes o al perder sus varitas. El profesor Flitwick negó con la cabeza ante el caos y lanzó una sonora maldición explosiva hacia el techo, captando así la atención de todos los estudiantes. Quizás deberíamos tener un formato más sencillo ahora mismo y elegir a un par de nuestros mejores estudiantes para que intenten un duelo aquí en la plataforma, afirmó el pequeño profesor. Bien, muy bien, asintió el profesor de defensa contra las artes oscuras. Deberíamos hacer que Harry Potter viniera y nos demostrara lo hábil que es con estos hechizos, exclamó, con la secreta esperanza de que el famoso joven estudiante quedara más en ridículo que hacía apenas unos minutos. Harry subió a regañadientes a la plataforma mientras Snape observaba al público. Consideró llamar a su ahijado, pero sabía que se había hecho amigo del hijo de James Potter, al menos hasta cierto punto, así que decidió elegir a otro estudiante de su casa. Theodore Nott, gritó el profesor de pociones, ¿por qué no subes y te enfrentas a nuestra pequeña celebridad? Los profesores bajaron de la plataforma y regresaron al escenario donde se encontraba la mesa del profesorado. Flitwick conjuró una pequeña caja y se subió encima. Comenzaremos a la cuenta de 3, después de que ambos se pongan frente a frente y hagan una reverencia, tal como se demostró antes. Harry y Theo se miraron y se inclinaron lentamente, sin apartar la vista de su oponente. Filius entonces contó. 1, 2, 3, empieza. Inmediatamente después de oír al profesor gritar 3, Nott comenzó a lanzar hechizos aturdidores. Harry se apartó de los dos primeros y luego erigió un escudo para desviar el tercer hechizo. Harry respondió con un intento de desarmar a Theo, pero el Slytherin esquivó el hechizo fácilmente. Nott no quería que este duelo se prolongara mucho más, así que recurrió a un hechizo que su padre le había enseñado para impresionar a los demás en Slytherin. Serpensortía. Gritó, y un destello blanco surgió de su varita. Una gran serpiente negra apareció cerca de Harry y comenzó a observar a su alrededor. Muchos estudiantes se quedaron boquiabiertos. Una niña de primer año de Hufflepuff, nacida de Muggles, se desmayó al verla. La serpiente volvió a mirar a su alrededor y comenzó a moverse hacia el borde de la plataforma, justo hacia Justin Finch Fletchley. El áspid empezó a levantar la cabeza, como si estuviera listo para atacar. Más estudiantes jadearon y gritaron, y un estudiante de segundo año de Ravenclaw se desmayó. Justin se quedó sin palabras al ver a la serpiente acercarse. Harry gritó. ¡No! ¡Detente! Déjalo en paz. Los demás estudiantes solo oyeron a Harry siseando y quedaron boquiabiertos. La serpiente dudó, pero parecía lista para atacar mientras movía la cabeza de arriba a abajo. El profesor Snape le lanzó un hechizo explosivo, que murió al instante. Muchos de los estudiantes simplemente miraron a Harry con miedo. ¿Qué intentabas hacer? Preguntó un estudiante de segundo año de Hufflepuff. ¿Le estabas diciendo a la serpiente que atacara a Justin? Otros estudiantes llamaban a Harry. Harry no entendía cuál era el problema de todos. El profesor Flitwick bajó rápidamente a Harry de la plataforma, mientras que Snape decidió dar por terminada la clase y despidió a todos a sus habitaciones. Snape se giró y miró brevemente a Harry, entrecerrando los ojos al ver al Gryffindor que, sorprendentemente, tenía la habilidad de hablar con las serpientes. Flitwick sentó a Harry junto a la mesa del comedor de profesores. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? Harry seguía confundido. Nott usó un hechizo para crear una serpiente. La vi moverse hacia Justin y le dije que no hiciera nada. Intenté decirle que se detuviera. Filius suspiró y luego miró a Harry mientras respiraba hondo. No dijo nada que ninguno de nosotros pudiera entender, señor Potter, dijo el profesor de encantamientos con suavidad. Pero dije claramente no y basta, no dije nada más, realmente, dijo Harry a la defensiva. Señor Potter, Harry, empezó Flitwick una vez más, lo único que oímos en la sala fue un silbido cuando le habló a la serpiente.
Al parecer, usted habla Parcel. ¿Parcel, qué? No lo entiendo, dijo Harry, cada vez más frustrado. El lenguaje de las serpientes, señor Potter, dijo el profesor. El profesor O'Malley se acercó por detrás del profesor Flitwick con una expresión de dolor en el rostro. Lo que dice el profesor Flitwick, Harry, es que puedes hablar con las serpientes. Hizo una pausa mientras asimilaba sus palabras. Muy poca gente ha tenido esa habilidad. Algunos en el mundo mágico la consideran un arte oscuro, otros simplemente la encuentran extraña. Como es tan poco común, cuando alguien puede hacerlo, suele asustar a otros magos y brujas. Harry miró a ambos profesores. ¿Quién más habla Parcel? Está bien documentado que Salazar Slytherin lo hablaba, y aparentemente había escrito gran parte de sus memorias en lengua Parcel, por lo que pocos pudieron leer sus escritos, y por lo tanto la mayoría de sus obras nunca fueron traducidas ni leídas, explicó el profesor de historia. Los ojos de Harry se abrieron de par en par al oír esto. Pero entonces O'Malley continuó. Y se cree que aquel que no debe ser nombrado también hablaba Parcel. ¿Pero cómo es que puedo hablarlo? Se preguntó el confundido estudiante de segundo año. No estoy seguro, respondió el profesor. Pero creo que deberías volver a tu sala común y con tus amigos. Podemos hablar más de esto mañana, cuando termines tus clases. Pero los estudiantes, dijo Harry, preocupado por lo sucedido, algunos creen que le estaba diciendo a la serpiente que atacara a Justin, o tal vez a Theo. Yo no haría eso. Lo sé, Harry, lo sé, dijo O'Malley, poniéndole una mano en el hombro para tranquilizarlo. Ya resolveremos todo esto más tarde. Ahora, ve a descansar. 8:4. Más tarde, la semana siguiente, Harry y su grupo de estudio de historia de la magia se reunieron de nuevo con el profesor O'Malley. Todos los estudiantes parecían incómodos, ya que varios parecían nerviosos y se movían inquietos en sus asientos. El profesor O'Malley, consciente de la incomodidad, se dirigió al grupo. ¿Cuál parece ser el problema? El grupo se miró de un lado a otro hasta que finalmente Morag habló. Harry habla Parcel. ¿No significa eso que es malvado? Pero no solo los magos de sangre pura pueden hablar Parcel. ¿Y solo los oscuros, además? Preguntó Anthony Goldstein. Bueno, Harry es mestizo, así que obviamente eso está mal, Goldstein, espetó Daphne. El profesor intentó calmar la situación. Bueno, no saquemos conclusiones precipitadas, ¿vale? Miró al grupo para asegurarse de que todos los demás estuvieran atentos. Antes del incidente de la semana pasada en el club de duelo, ¿qué pensaban de su compañero, Harry? Era un buen tipo, afirmó Wayne. Siempre ha sido un buen tipo, añadió Hermione, quien le sonrió a Harry. Es confiable, dijo Draco sin mirar a nadie. Y es valiente, dijo Daphne. Por supuesto que lo es, añadió Leanne. Es un maldito Gryffindor. No todos los Griffs son valientes, replicó Draco. El profesor O'Malley sonrió al grupo al interrumpirlos. Miren, Harry es alguien a quien todos han llegado a conocer por quién es. Que ninguno de ustedes, incluido Harry, supiera que podía hablar con serpientes antes de la semana pasada, bueno, eso no cambia en nada quién es Harry. Sigue siendo su amigo y compañero de clase. Nunca dije que era mi amigo, sarcástico Draco. O'Malley arqueó una ceja ante el comentario y luego lo ignoró. Entonces, ¿cuáles son los problemas y qué debemos hacer ahora? Todavía tenemos que averiguar qué pasa con la Cámara de los Secretos, añadió Hermione. O'Malley notó que Leanne y Wayne seguían incómodos mientras se movían en sus asientos. ¿Qué les pasa? Leanne miró a Wayne y luego al profesor. Bueno, la cámara es un secreto, y lo ha sido durante tanto tiempo, que quizá no deberíamos investigarlo en absoluto. Sí, añadió Wayne aturdido, mirando hacia sus zapatos, lo que dijo. O'Malley se recostó en su silla y respiró hondo. Esta tarea no afectará sus calificaciones. Así que, si alguno de ustedes, añadió mientras miraba a cada uno de los 8 estudiantes, quiere dejar este proyecto, no hay problema y puede dejar el grupo. ¿De verdad, no tenemos que quedarnos? Preguntó Leanne sorprendida. De verdad, respondió O'Malley con una suave sonrisa. Morag y Anthony se miraron y luego a la profesora. Bueno, tenemos mucho trabajo para las otras clases, dijo ella, agarrando sus libros con más fuerza. Así que, si nos disculpan por esto. Es realmente interesante, supongo, añadió Anthony, pero si pudiera elegir esto o ponerme al día con otros trabajos, dejó la frase sin terminar. Dije que estaba bien, que no tenías que quedarte, afirmó O'Malley. Entonces los 2 tejones y las 2 águilas se levantaron rápidamente, se disculparon y abandonaron la habitación. Entonces, ¿ustedes 4 todavía están interesados en este proyecto?
preguntó el profesor. Los cuatro accedieron de inmediato. Hermione fue la primera en preguntar tras acordar continuar el proyecto. ¿Pero qué hacemos con esta información? Hag sonrió levemente ante su pregunta. ¿Qué información has recopilado ya? Hermione se mordió el labio mientras consideraba su pregunta antes de responder. Sabemos que había rumores de que la Cámara de los Secretos había sido abierta. Sabemos que un estudiante nacido de Muggles murió misteriosamente. Y sabemos que Harry hablaba Parcel. Seguro que puedes aportar más información al respecto, respondió el profesor. ¿Por qué no se ponen manos a la obra y vuelven a verme la semana que viene? Al salir el grupo del aula, Draco fue el primero en hablar. Entonces, cabeza hueca, ¿cómo te convertiste en hablante de Parcel? ¿Es un rasgo familiar? Antes de que Harry pudiera responder, Daphne añadió. Me sorprende que no te hayan seleccionado para Slytherin si puedes hablar con serpientes. El rostro de Harry se sonrojó ante sus comentarios. Hermione lo notó, pero decidió no decir nada. Como Harry se detuvo al oír los comentarios, los otros dos se giraron para mirarlo, y también notaron el rubor. ¿Qué pasa, Potter? Preguntó Draco. No, eso no puede ser cierto, afirmó Daphne. ¿Qué no puede ser verdad? Preguntó Hermione. Harry respiró hondo y luego admitió a los demás. El sombrero inicialmente intentó incluirme en Slytherin. ¿Qué? Ni hablar. Exclamó Draco. ¿Cómo pudo hacer eso? Hizo una pausa antes de añadir. ¿Por qué no te incluyó en nuestra casa? Hermione no estaba del todo sorprendida ya que recordó haber discutido con el sombrero sobre si debería estar en Gryffindor o en Ravenclaw. Harry se frotó la frente brevemente antes de responderle a Draco. El sombrero dijo que podría hacer grandes cosas si estaba en Slytherin. Pero también supe que mis padres habían estado en Gryffindor, y el sombrero estuvo de acuerdo en que podría ser seleccionado allí. Eso no importa, dijo Hermione, con la esperanza de cambiar de tema, pues notaba que su amigo se sentía incómodo hablando de la casa a la que lo habían asignado y por qué. Tenemos que decidir qué hacer ahora. Daphne puso los ojos en blanco y luego respondió simplemente. Bien. Entonces, ¿qué sabemos de esa tal Myrtle? Sabemos que murió. Dijiste que la encontraron en el baño de chicas del primer piso. ¿Te refieres a la que los estudiantes dicen que está embrujada? Se preguntó Draco. Sí, ese, confirmó Hermione. Entonces, ¿por qué no investigamos eso? Preguntó Daphne. Como no tenían clase, el grupo se dirigió al baño de chicas del primer piso. Cuando Daphne y Hermione entraron, Harry y Draco se detuvieron en el pasillo, incómodos. ¿No vienes? Preguntó Hermione. Ahí. Es el baño de las chicas, dijo Harry como si su vacilación fuera evidente. No hay nadie aquí, dijo Daphne, nunca lo hay. Todos aprendimos a evitar este baño por culpa del fantasma. Es un poco triste, como deprimente. ¿Y a quién le gusta que le moleste un fantasma cuando necesita ir al baño? Harry entró al baño y Draco lo siguió rápidamente. Draco miró a su alrededor y negó con la cabeza. ¿Así es uno? No es muy diferente de los baños de chicos, dijo. Para empezar, no entiendo por qué tanto alboroto por un baño de chicas tan tonto. Justo cuando Draco decía esto, se oyó un gran revuelo en un cubículo cercano cuando un fantasma emergió del inodoro y voló hacia ellos. La imagen translúcida de una adolescente con gafas de montura gruesa flotó frente al cuarteto. «Sal de mi baño», gritó Myrtle. «Si solo estás aquí para burlarte de mí, mejor vete ya. Puedo atormentarte donde quiera que intentes usar un baño en todo el castillo si no me dejas en paz». Los cuatro simplemente la miraron fijamente, sorprendidos por su repentina aparición y su arrebato. Hermione se acercó un poco más y empezó a hablarle. ¿Eres Myrtle? ¿Myrtle Warren? El fantasma se detuvo frente a Hermione, con la sorpresa claramente visible en su pálido rostro. Sí, pero ¿cómo? ¿Quién eres? ¿Cómo me conoces? El fantasma estaba obviamente desconcertado porque alguien, en particular un estudiante, se dirigiera a ella y le hiciera preguntas. Me llamo Hermione Granger, empezó la chica de pelo espeso. Soy una bruja nacida de Muggles, igual que tú. Myrtle entrecerró los ojos al ver al Gryffindor que se dirigía a ella. Si eres de nacimiento de Muggles, ¿por qué estás aquí para burlarte de mí? No estamos aquí para burlarnos de ti, intervino Daphne. Tenemos algunas preguntas para ti. Estábamos haciendo un proyecto para uno de nuestros profesores y queríamos saber más sobre ti. Myrtle daba vueltas en el aire, mirando a las chicas que tenía delante. ¿Por qué? Se están burlando de mí. Solo queremos entender qué te pasó, dijo Hermione intentando calmar al fantasma que se estaba agitando otra vez. ¿Por qué hay chicos en mi baño? Preguntó Myrtle. Los chicos no deberían entrar al baño de chicas.
A este solo entran chicos malos. Draco y Harry se miraron el uno al otro y luego volvieron a mirar al fantasma. Nunca hemos estado aquí antes, afirmó Harry, esperando aliviar la tensión. Myrtle se lanzó directamente a la cara de Harry y lo miró fijamente un rato. Debe ser el niño que sobrevivió, Harry Potter, dijo Myrtle. He oído hablar de ti por las chicas del colegio. Sí, escucho lo que dicen todas. Y estoy de acuerdo con ellas. Eres bastante guapo. Harry se sonrojó, Draco rió disimuladamente y Daphne trató de ocultar una sonrisa ante los comentarios del fantasma a Harry. No pareces un chico malo y desagradable, no como el último que entró aquí, dijo Myrtle, que parecía un poco más tranquila. ¿Qué chico? Preguntó Hermione, intentando retomar el hilo de la conversación con el fantasma. El chico malo, explicó Myrtle como si todos supieran de qué estaba hablando. El fantasma miró todos los rostros inexpresivos. El que no debió haber entrado aquí, el que habló con el monstruo, el que me hizo esto. Draco dio un paso atrás lejos de la bruja mientras su voz se volvía más estridente con cada declaración que hacía sobre el chico malo. Eso es lo que queríamos saber de ti, dijo Daphne en voz baja. Verás, nadie sabe realmente qué te pasó. Solo sabemos que te encontraron aquí hace tantos años, y que habías muerto, pero nadie sabía por qué. Se rumoreaba que tenía que ver con una araña grande que uno de los estudiantes tenía como mascota. El grupo ya había discutido la información que habían aprendido sobre la expulsión de Rubeus Hagrid por supuestamente causar la muerte de un estudiante al criar una araña gigante, pero no había evidencia de ninguna mala acción, aparte de que Hagrid tenía una araña gigante que consideraba su mascota. No había arañas, dijo Myrtle, cruzándose de brazos. Y además, ese estudiante grandullón siempre fue amable conmigo. Probablemente fue el único que nunca se burló de mí. ¿Conocías a Hagrid? Preguntó Harry tímidamente. Hagrid, sí, así se llamaba, dijo Myrtle, sentándose en el suelo en medio del baño. Oí que lo echaron del colegio, y ni siquiera fue culpa suya. ¿De quién fue la culpa entonces? Insistió Hermione. De verdad que nos gustaría saberlo, queremos aclarar las cosas. No te servirá de nada que te cuente lo que pasó, dijo Myrtle con tristeza. Nadie me creyó, nadie me escuchó nunca. Además, nadie más puede abrir las puertas. Los estudiantes miraron el baño y luego volvieron a mirar al fantasma. ¿Qué puertas? No tuvimos ningún problema para abrir la puerta del baño, dijo Draco, intentando ocultar su frustración con el fantasma. Esas puertas no, espetó Myrtle, sino las otras, las puertas secretas, detrás de los lavabos. Solo el chico malo pudo abrirlas. Nadie más sabe que están ahí. Ni siquiera el director. Los estudiantes quedaron boquiabiertos al pensar en lo que Myrtle les estaba diciendo. ¿Qué hay detrás de las puertas? Preguntó Hermione, tratando de volver a la tarea en cuestión y aprender lo que realmente sucedió y posiblemente aprender sobre la Cámara de los Secretos. Myrtle se puso muy nerviosa. Salió disparada del suelo y se alejó de los estudiantes. El ojo, ese horrible ojo amarillo brillante. No puedes volver ahí, a menos que quieras venir a mi baño para siempre. Luego se volvió hacia Harry. Podrías venir a mi baño para siempre. Así tendría una amiga. Te dejaría compartir mi baño. Draco no pudo contener la risa ante el comentario de Myrtle. Harry tartamudeó un poco antes de finalmente poder decirle al fantasma que sentía que sería mucho más feliz si no se convertía en un fantasma en un futuro cercano. ¿Quién era el chico malo? Preguntó Hermione, tratando de obtener respuesta al resto de sus preguntas. Se llamaba Tom, dijo Myrtle. Estaba en Slytherin, y ni siquiera era sangre pura, pero muchos de los Slytherin creían que lo era. ¿Tom quién? Preguntó Daphne. Tom, ese a quien los estúpidos profesores le dieron un premio por supuestamente salvar la escuela al decirles que la araña de Hagrid debió ser la responsable de mi muerte. Myrtle entonces comenzó a llorar y gemir de nuevo. Draco negó con la cabeza, frustrado. No, por favor, no más gemidos. Myrtle dejó de llorar cuando escuchó a Draco, luego gritó más fuerte, voló por los aires y luego se zambulló en uno de los lavabos y desapareció por el desagüe. Bien hecho, Malfoy, espetó Daphne. Intentábamos sacarle más información antes de que la molestaras aún más. No es mi culpa que ella sea tan temperamental, argumentó Draco. Tras un momento de silencio, Draco añadió. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No pienso quedarme aquí hasta que ella decida volver. Hermione comenzó a caminar hacia la puerta. Necesitamos averiguar quién es Tom y averiguar qué pasa con ese ojo amarillo que ella describió. Mientras los demás la seguían, Harry habló. Si Myrtle dijo que la araña no la mató, ¿por qué el Dumble no la habría escuchado hace tantos años? Draco respondió primero.
Piénsalo, Potter, dijo que ese tal Tom recibió algún tipo de recompensa. Si los aurores investigaban lo sucedido, si es que hubo una investigación del DMLE, porque, por lo que sabemos, la escuela lo mantuvo todo en secreto, ¿por qué hablarían con un fantasma cuando un estudiante ejemplar les dijo quién era el responsable? Después de todo, está claro que le creyeron, ya que a Hagrid lo expulsaron de la escuela y le rompieron la varita. Harry se giró inmediatamente y se dirigió hacia las escaleras. ¿A dónde vas, Potter?, preguntó Daphne. A la sala de trofeos, en el 6º piso, respondió. A ver quiénes recibieron premios por su servicio a la escuela. La sala de trofeos está en el 3er piso, corrigió Malfoy. No, no lo es, argumentó Harry, pasando junto a él en lo alto de las escaleras. Malfoy resopló al alcanzar a Harry y luego señaló el pasillo a su izquierda. Está justo ahí. El grupo siguió a Draco a la habitación del pasillo. Había 2 grandes armaduras a ambos lados de la puerta, que Harry había reconocido de su anterior visita a la sala de trofeos durante un castigo, pero estaba seguro de que estaban en el 6º piso. El grupo entró en la gran sala y recorrió los estantes y armarios que exhibían diversos trofeos, urnas y placas. Encontraron trofeos de la Copa de las Casas, de la Copa de Quidditch e incluso uno del campeón de los 3 magos de 1472, un tal Rigel Black. Aquí hay una placa con la lista de todos los delegados, gritó Hermione. Mira, el delegado de 1977, 1978 fue James Potter. Harry se acercó y miró la placa, y vio que su madre, Lily Evans, figuraba como delegada del mismo año. La profesora McGonagall fue delegada en 1953, señaló Harry. Hermione miró la lista y se sobresaltó al leerla. Comentó en voz baja. Alguien llamado Tom Riddle fue delegado en 1944. Ese es el año después de que murió Myrtle, dijo Daphne. Myrtle dijo que fue alguien llamado Tom quien abrió las puertas secretas del baño, añadió Hermione. Entonces Draco habló. Creo que encontramos a nuestro Tom, dijo desde el otro lado de la habitación. Los demás se unieron a él y descubrieron que estaba señalando una placa que decía otorgado a Tom Riddle, por servicios especiales a la escuela. Está fechado en junio de 1943, dijo simplemente. Entonces, quien quiera que sea este Tom Riddle, dijo Hermione, él es quien abrió las puertas secretas y puede que haya matado a Myrtle. Y era delegado, continuó Daphne. Si es él, seguro que engañó a mucha gente para que le dieran esos premios y ese puesto. Obviamente debe haber sido un Slytherin, observó Draco. ¿Por qué? ¿Porque mató a alguien?, preguntó Hermione. No, porque fue lo suficientemente astuto como para ser nombrado delegado y despistar a todos si de verdad mataba a Myrtle, afirmó Draco como si fuera obvio. Tras un momento de silencio confuso, explicó. Mira, nadie, ni siquiera un sangre pura, será nombrado delegado si el colegio cree que mató a alguien. O si corre el rumor de que podría haber herido a alguien. Solo eligen al estudiante que, según el profesorado, representa al mejor mago o bruja de ese año. Si Tom Riddle fue elegido delegado y hubiera matado a otro estudiante, aunque fuera un mudo, es decir, un hijo de muggles, nadie habría sospechado siquiera que lo hubiera hecho. Así que, ser tan astuto, tan cuidadoso, que mató a un estudiante, incriminó a otro y aún así fue nombrado delegado. Por eso debe haber estado en Slytherin, coincidió Harry, terminando el pensamiento de Draco. Bueno, tenemos mucha más información, afirmó Hermione. Tal vez deberíamos llevárselo al profesor O'Malley y contarle lo que aprendimos hoy, dijo Harry. Se está haciendo tarde, quizá deberíamos ir a cenar, señaló Draco. El grupo acordó intentar reunirse con el profesor O'Malley más tarde esa semana y salieron de la sala de trofeos hacia el pasillo. Al pasar junto a las 2 armaduras, se detuvieron y observaron el entorno. No estaban en el pasillo del 3er piso por donde habían entrado. Ahora estaban en el pasillo del 6º piso. Harry reconoció dónde estaban e inmediatamente llamó a Draco. Te dije que la sala estaba en el 6º piso. Los demás simplemente negaron con la cabeza mientras se dirigían hacia las escaleras. Maldito castillo estúpido, murmuró Draco mientras se dirigían a la cena. 8:5. La semana siguiente, después de la clase de historia, el grupo por fin pudo reunirse con el profesor O'Malley. Le explicaron con detalle lo que habían aprendido. Entonces, ¿qué opinas de ese ojo amarillo del que te habló Myrtle la Llorona?, preguntó el profesor de historia de la magia. Hermione habló en voz baja. Se rumoreaba que Salazar Slytherin tenía un basilisco como familiar. Pero los basiliscos son ilegales, comentó Daphne. Harry añadió. Y no solo provienen de otras serpientes.
Epo el loco fue la primera persona en documentar cómo nacer un basilisco, dijo Hermione. Sin embargo, el ministerio, e incluso la IGU, han prohibido la cría de basiliscos. Su profesor sonrió ante la información que habían compartido. Entonces, podría ser que este Tom Riddle hubiera encontrado la manera, a través del baño de chicas del primer piso, de entrar a la cámara de los secretos de Salazar y encontrar un basilisco. Eso es lo que concluimos, coincidió Hermione. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en su investigación? Preguntó O'Malley. Estábamos pensando que podríamos intentar entrar en la cámara de los secretos, dijo Harry en voz baja. Son planes realmente peligrosos, reconoció el profesor. Draco espetó. Eso nunca detuvo a Potter antes. El grupo permaneció frente al escritorio de O'Malley en un silencio incómodo. Supongo que puedo acompañarlos en su pequeña aventura, aunque sea solo para asegurarme de que nadie salga lastimado, o algo peor. Pronto acordaron reunirse el sábado por la mañana, después de que la mayoría de los estudiantes se hubieran dirigido a Oxmeade para pasar el día. Los estudiantes llegaron a la oficina del profesor, quien llevaba consigo una pequeña mochila que parecía una mochila y otra cartera. Luego, los 5 bajaron al primer piso y entraron al baño de chicas. Recorrieron la habitación buscando algún pestillo o puerta mágica que pudieran abrir. Sin embargo, su búsqueda no dio resultados prometedores. Después de varios minutos, se oyó un chapoteo en uno de los inodoros cuando Myrtle la Llorona entró a investigar qué sucedía en su baño. Así que todos volvieron, incluso el guapo, dijo Myrtle mientras miraba a Harry. Entonces, el fantasma jadeó y se alejó volando al ver que traían a un profesor con ellos. Oh, no pueden obligarme a irme de aquí, ¿saben? Gritó con voz chillona. Nadie está aquí para obligarlos a irse, dijo el profesor O'Malley. Sin embargo, estamos intentando encontrar la puerta secreta, la misma que Tom Riddle usó hace tantos años. ¡No! Exclamó Myrtle. Liberarás el ojo amarillo. Tom quería matar a todos los magos y brujas nacidos de mugles con el ojo amarillo. Queremos encontrar el ojo amarillo, explicó el profesor, y queremos asegurarnos de que no lastime a nadie más. Myrtle pareció tranquilizarse un poco con esto. Probablemente mueran todos, dijo con tristeza, y luego añadió con cierta emoción. Si mueren todos, los dejaré compartir mi baño. Es muy amable de tu parte ofrecerlo, respondió O'Malley, pero no espero que eso suceda. ¿Cómo logró Tom Riddle atravesar la puerta secreta? Preguntó Hermione, esperando que Myrtle pudiera ser de más ayuda. No sé, nunca entendí lo que decía, dijo Myrtle entre lágrimas al recordar el día de su muerte. Entró al baño, yo estaba escondida en el cubículo del medio, justo detrás de mí, y oí a un chico empezar a hablar. Pero no decía nada que yo entendiera. Pero supe que era un chico. Y se supone que los chicos no deben entrar al baño de chicas. Así que abrí la puerta de mi cubículo para gritarle que se fuera, cuando lo único que vi fue un gran ojo amarillo. Y aquí me he quedado desde entonces. Este Tom Riddle debe haber hablado en lengua Parcel, afirmó Hermione mientras trataba de darle sentido a lo que había sucedido. Esa sería la razón por la que Myrtle no podía entender lo que decía, continuó Daphne. Entonces, quizás alguien que sepa hablar Parcel pueda intentarlo e intentar abrir la puerta, dijo el profesor. Pero si el basilisco está justo detrás de la puerta que se abre, preguntó Draco, que se estaba preocupando. Estaré preparado para eso, dijo Ak, pero si logramos abrir la puerta, quizás deberíamos cerrar los ojos y pedirle a Myrtle que nos ayude diciéndonos si hay algo detrás de la puerta. Myrtle dudó al principio, pero luego comprendió que alguien necesitaba su ayuda y accedió enseguida, pues nadie le había pedido ayuda antes. Además, pensó, ya estaba muerta, ¿qué podría pasarle? Era un fantasma. Ak se volvió hacia Harry. Intenta hablar como si estuvieras dando órdenes a esa serpiente que no te había conjurado. ¿Dónde está esa puerta? Preguntó Harry nervioso. El profesor se paró frente al cubículo del medio, aquel en el que Myrtle había indicado que se había estado escondiendo cuando ocurrió el incidente hace todos esos años, y señaló el medio de la pared bordeada de lavabos. Harry tragó saliva con dificultad y asintió, luego intentó hablar. Los demás solo oyeron unos silbidos cuando Harry intentó decir abre, pero las palabras salieron en Parcel. De repente, se oyó un chirrido cuando uno de los lavabos pareció partirse en dos y se abrió un agujero en la pared y el suelo. Todos contuvieron la respiración mientras el lavabo se movía, y nadie se atrevió a cerrar los ojos, curiosos por ver qué había tras la puerta. Oh, no hay nada ahí, y todos miraron de todos modos, se quejó Myrtle.
Bueno, si algo hubiera pasado, Myrtle, dijo el profesor tranquilizadoramente, y todos muriéramos, tú habrías sido la única que habría podido informar a los demás. Myrtle miró al profesor y se habría sonrojado de no ser por un fantasma. Luego reflexionó un poco más sobre sus palabras y se fue, volando por el inodoro y de vuelta a las tuberías. Después de que ella se fue, el grupo se dirigió a la abertura y vio lo que parecía un largo tobogán, cubierto de musgo. No esperas que nos deslicemos por ahí, ¿verdad?, preguntó Daphne. Ack frunció el ceño ante lo que vio y luego miró a los estudiantes. Quizás Harry pueda volver a hablar en Parcel y pedir unas escaleras. Harry se encogió de hombros y pensó que bien podría intentarlo, luego siseó escaleras y de repente el tobogán se transformó en una escalera estrecha y sinuosa. Hermione le sonrió a Harry mientras el profesor comenzaba a guiarlos por las escaleras. Estas terminaban en un túnel excavado en la roca. El grupo giró a la derecha y comenzó a avanzar entre unos montones de rocas que habían cubierto el suelo tras algunos pequeños derrumbes. Tengo un mal presentimiento sobre esto, murmuró Draco. Gracias por el comentario, Anne, espetó Harry. Draco y Daphne miraron a Harry con expresión perpleja, pero Hermione no pudo evitar reír levemente. Mientras continuaban por el pasillo, se encontraron con una gran piel de serpiente, que supusieron que había sido dejada por un basilisco gigante. Debe tener al menos 50 pies de largo, susurró Hermione sorprendida. Podrían ser 60, añadió Daphne en voz baja. Pronto llegaron a una caverna abierta al final del túnel que tenía una gran puerta ornamentada con muchos grabados intrincados de serpientes. Supongo que detrás de aquí está la cámara de los secretos, anunció O'Malley. Todos los estudiantes asintieron en silencio. O'Malley sacó un saco grande de la bolsa sin fondo que llevaba consigo. Los estudiantes notaron que la bolsa parecía contener algo que se retorcía, pero no oyeron ningún ruido. El profesor se giró para mirar a Harry. ¿Quieres intentarlo una vez más? Harry asintió, dio un paso adelante y volvió a hablar con un silbido. Abran. Ordenó en Parcel. Las serpientes de la puerta se retiraron al centro del gran círculo, y luego la puerta se abrió lentamente hacia ellos. Con cautela, el grupo entró en la gran sala de techos altísimos. Al entrar, las lámparas de las paredes comenzaron a brillar y a proyectar una luz inquietante sobre la estancia. En el centro de la sala vieron una gran estatua y supusieron que era un retrato del famoso fundador. Entonces el profesor llamó a la estatua. Háblame, Slytherin, el más grande de los 4 de Hogwarts. El grupo de estudiantes lo miró con asombro y sorpresa. Antes de que pudieran preguntarle por qué había dicho eso, O'Malley respondió a las miradas inquisitivas. ¿Qué? Leí en alguna parte que así era como se refería a sí mismo. Las piedras comenzaron a separarse lentamente y oyeron el sonido de algo deslizándose entre ellas. Un túnel se abrió desde el centro de la estatua del fundador, y pronto pudieron ver algo moviéndose en las sombras. O'Malley se dirigió entonces a los estudiantes. Rápido, escóndanse ahí, detrás de esos escombros, dijo, señalando una zona donde habían caído algunas rocas. Los siguió hasta la zona y todos permanecieron ocultos tras las rocas. El sonido de raspaduras se hizo más fuerte cuando la gran serpiente salió del túnel y O'Malley susurró que debían guardar silencio. El profesor maldijo en silencio por no haberse tomado el tiempo de lanzar un hechizo silenciador sobre sí mismo y los estudiantes. Entonces recogió la bolsa que se retorcía, la abrió y pronto 4 gallos salieron volando de la parte trasera y subieron a las rocas. Los gallos cloquearon y graznaron, pero ninguno cantó. Ack podía oír al basilisco deslizándose por el suelo y decidió que debía hacer algo para que los gallos cantaran, así que lanzó su varita hacia un punto en la pared del fondo mientras gritaba Lumos. Su varita lanzó un rayo de luz que impactó una de las lámparas de la pared, haciéndola brillar con una brillante luz amarilla y blanca. Al ver la repentina aparición de la luz, varios gallos comenzaron a cantar. El grupo oyó un silbido agonizante y, de repente, la cámara quedó en silencio. Ack murmuró en voz baja. Ahora, estudiantes, por favor no le digan a nadie que los traje aquí. Dumbledore probablemente me despediría por poner a los estudiantes en riesgo. Tonterías, solo nos estabas ayudando con un proyecto de investigación, protestó Hermione. Además, trajiste gallos, añadió Harry. Luego, tras un silencio incómodo, añadió. ¿Por qué trajiste esos gallos? Daphne y Hermione pusieron los ojos en blanco. Porque el canto de un gallo puede matar a un basilisco, dijeron casi al unísono. El grupo oyó entonces un ruido diferente y O'Malley se levantó lentamente de detrás de los escombros y vio a los gallos picoteando los ojos del basilisco inmóvil. Un basilisco inmóvil que parecía medir más de 20 metros de largo. Dios mío.
exclamó lentamente mientras miraba a la criatura frente a él. No pensé que fuera tan grande. Luego se giró para encarar a los estudiantes. Parece que ya todo está a salvo. Y entonces caminó entre los escombros hacia el reptil muerto, pero gigantesco. ¿Es realmente seguro acercarse? Preguntó Hermione, que los seguía. Para entonces, los otros 3 estudiantes estaban justo detrás de ella, sin querer que nadie pensara que tenían miedo. Siempre y cuando no toques ninguno de los colmillos, afirmó el profesor. El grupo rodeó a la criatura y finalmente incluso se atrevieron a tocar la piel del basilisco. Se sentía resbaladiza, pero también áspera al mover la mano de un lado a otro. Mira, las serpientes definitivamente no son viscosas, observó Draco. Mirando alrededor de la habitación, Hermione dijo lo que pensaba. Entonces, ¿esta es la cámara de los secretos y ese era el gran secreto de Salazar Slytherin? No está claro, a partir de lo que sabemos de la historia, si pretendía usar el basilisco para atacar a aquellos con quienes no estaba de acuerdo o simplemente usarlo como protector de los secretos ocultos en su cámara, explicó O'Malley. Hermione se estremeció levemente ante el comentario del profesor. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Toda la Gran Bretaña mágica querría saberlo. La cámara de los secretos existe de verdad. ¿De verdad será útil para la población mágica en general? Preguntó el profesor. Si todos se enteran de la existencia de la cámara, querrán investigarla de inmediato. Algunos lo tomarán como prueba de que uno de los fundadores estaba en contra de los hijos de Muggles, e incluso de que quería hacerles daño. Esto podría provocar aún más división en nuestra sociedad. Ni siquiera sabemos qué más hay aquí abajo, y si algún inescrupuloso logra apoderarse de algo, Merlin sabe qué podría pasar. Los estudiantes se quedaron en silencio mientras reflexionaban sobre lo que había dicho su profesor de historia de la magia. Tras un momento, Daphne expresó sus pensamientos. Podríamos empezar a investigar nosotros mismos lo que encontremos aquí abajo, dijo, al principio, vacilante. Podríamos preparar una declaración, si fuera necesario, pero quizá encontremos más verdades sobre la historia de esta escuela y sus 4 fundadores, y como nadie más la conoce, no nos veríamos obligados a revelar nada hasta que estemos más seguros de lo que hemos encontrado. Eso parece un consejo muy sabio, asintió O'Malley. El grupo procedió entonces a explorar el resto de la cámara. Mientras los estudiantes buscaban otras habitaciones que pudieran derivar de los numerosos pasillos en los que se encontraban, el profesor usó unos guantes de piel de dragón y, con cuidado, extrajo varios colmillos. Los colocó en una botella irrompible, la selló mágicamente y la guardó en su mochila. Luego sacó una botella especial de su mochila y la llenó con veneno de basilisco. Después, selló la botella y la guardó también en su mochila. Harry y Hermione gritaron al encontrar una puerta cubierta de telarañas. Los demás estudiantes se unieron a ellos y entonces el profesor despejó las telarañas y el polvo con un encantamiento de destierro. Inspeccionó la puerta en busca de trampas o protecciones, y al no encontrar ninguna, la abrió lentamente. Tras la puerta encontraron una habitación oscura sin luces, así que el profesor lanzó un hechizo lumos con la punta de su varita. De repente, todos vieron que entraban en lo que parecía una biblioteca. En el centro había un escritorio viejo, con apenas un poco de polvo, y cientos de libros se alineaban en los estantes. En medio del escritorio había un periódico viejo, un ejemplar de El Profeta. El profesor O'Malley se acercó lentamente y lo examinó. Obviamente, alguien estuvo aquí en los últimos 50 años, más o menos, ya que este periódico data de 1941. ¿Pero quién habría bajado aquí?, preguntó Hermione. Obviamente debe haber sido Tom Riddle, si fue él quien liberó al basilisco cuando mató a Myrtle, respondió Draco. Supongo que era el hombre que se hacía llamar Lord Voldemort, sugirió O'Malley. Los estudiantes lo miraron fijamente, Daphne y Hermione jadearon levemente cuando usó el nombre del antiguo señor oscuro. O'Malley señaló entonces un pergamino en el escritorio. En la parte superior del pergamino estaba escrito el nombre Tom Marvolo Riddle. Debajo había varios anagramas, o intentos de anagramas, ya que había múltiples grupos de letras de su nombre reorganizadas, dando como resultado la frase Soy Lord Voldemort al final de la página. Los estudiantes se reunieron alrededor del pergamino y vieron que el estudiante que tenía su nombre en una placa como premio especial por su servicio a la escuela, era de hecho, el autoproclamado Lord Voldemort. ¿Pero qué sabemos de Tom Riddle?, preguntó Draco Malfoy. Bueno, aparte de eso, fue delegado y prestó un servicio al colegio. ¿Quién era realmente Tom Riddle?, preguntó Daphne. Quizás el director pueda ayudarnos a obtener esa información, respondió el profesor mientras se frotaba la barba. Harry se rascó la nuca con la mano mientras miraba al profesor. ¿Pero es eso lo mejor?
Se preguntó en voz alta. Por supuesto que tenemos que decírselo al director, Harry, proclamó Hermione. Él es el que está a cargo de todo aquí. Draco puso los ojos en blanco y Daphne negó levemente con la cabeza. Por supuesto que discutiré esto con el profesor Dumbledore, afirmó O'Malley, y luego podremos sentarnos y discutir con él todas sus preocupaciones y todas las cosas fascinantes que hemos descubierto.